Egunon guztioi, plenoari hasiera emango diogu, ez dago akta onarpenarik. Junta Generala, zudun batzarra. Ez, Junta Generalak ez. Bai, barkatu, akziodunen batzar orokorra daukagu denago, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián S.A. elkartearena, eta bi puntu ditu eguneko gai zerrendak. Lehenengoa izango ditzateke akziodun bakarrari, hau da Donostiako udalari 500.000 euroko dibidendu gordina ematea, eta hau exigitzeko izango da 2019ko otsailaren 1. Beraz, akordio hau hartzearen aldeko botuak, hau batez, eta hurrengo puntua izango ditzateke erabaki hau jasotzen duen akta onartzea. Honen aldeko botuak, hau ere, hau batez. Eta orain bai, plenoari hasiera emango genioke. Gaur ez dago eguneko, ez dago akta onarpenik, eta beraz kontu ematei ekingo diogu. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 1 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 24 de enero de 2019. Dar cuenta de declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta de la aprobación de una declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos en apoyo a las víctimas del caso Cote Cabezudo. Bai, jarraian, erabaki zatiari ekingo genioke orduan hurrengo puntuarekin. Bigarrena, alkatea 2018ko azaroan 19 hartutako ebazpen bat berrestea. Espedientea bidali eta udalbatza 2018ko uztailaren 19 hartutako erabakia defendatzeko agintzea, hau da, behin betiko onartzean Miramon Zorroagako Ilunbe MZ0 lau irigintzaren moren irigintza antolatzerako plan berezia. Asunto número 2. Ratificación de la resolución del alcalde de fecha 19 de noviembre de 2018 sobre remisión de expediente y encargo de la defensa del acuerdo plenario de 19 de julio de 2018 por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico AUMZ04 de Ilunbe, Miramon Zorroaga. Se propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo: ratificar la resolución de alcaldía de 19 de noviembre de 2018, cuyo contenido se ha incorporado en la parte dispositiva del presente acuerdo. Plan berezia. Ratificación de la resolución del alcalde de fecha 19 de noviembre de... Bai, txanda irikiko dugu eta den hitza delegatuak izango du. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Pues brevísimamente, porque se trata de un expediente o un dictamen similar, igual idéntico al que vino el mes pasado, a los que vinieron el mes pasado, referidos a la defensa del acuerdo municipal por el que se aprobó el plan especial de Ilunbe. En este caso se trata de un recurso distinto, de un particular, pero en el cual remitimos al tribunal, a la sala de contencioso administrativo, el expediente y encargamos la defensa a la dirección jurídica del ayuntamiento y por lo tanto no hay en esto ninguna novedad ni nada distinto a lo que trajimos el mes pasado. Bai, lehen txanda irabazi taldearena. Bai, eskerrik asko, pues buenos días a todos y todas. Efectivamente, el mes pasado tuvimos un asunto muy parecido, casi igual, solo que el protagonista o la protagonista era diferente. Y voy a explicar, como lo hice el mes pasado, que el modelo que se plantea en el Ilunbe no es un modelo que compartimos, son más metros cuadrados destinados a usos comerciales, a los que hay que añadir la ampliación de Garbera, el proyecto en Belarza 2 o ampliaciones en otros centros colindantes como Terasategui. Creemos que es un modelo equivocado porque atenta contra el comercio de proximidad y también porque no tiene en cuenta el hecho de que la población de la ciudad es cada vez mayor y cuando avanzamos en la edad tendemos a necesitar comercios en nuestro entorno inmediato, entorno geográfico inmediato.
Además genera una movilidad en vehículos privados que provoca que haya que hacer o ampliar viales, con lo que supone de consumo de territorio. Todo esto para explicar que, por un lado, tenemos la tentación de votar en contra del acuerdo, porque como lo acabo de decir, es un modelo que no compartimos, pero evidentemente en el acuerdo consta el hecho de remitir la documentación del expediente al tribunal, y esto no podemos votar en contra. Entonces, como hicimos el mes pasado, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Bai, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, gu baita ere aurreko udalbatza egin genuen bezala, kontran bozkatuko dugu. Egia da, segurazki delegatuak esango duen, azken finean hau tramite hutsa dela, baina ez da horrela, azken finean hemen azpian dagona da, nolabait udalak tramitatu indun eta ontzat eman duen planamendu bat, kasu honetan plan berezi bat ontzat ematean, edo ez, azken finean hori da errekurritu indutela. Eta gure ustez, horrexegatik bere momentuan plan bereziaren aurka bozkatu egin genuen, eta zentzu hortan mantendu ingo degun erizpide bera, ze azken finean ez dugu usten, onartu egin duen bezala gobernua ona dela hiriarentzat. Y además tenemos otro elemento más, en este caso, que se junta efectivamente al recurso, que es, ya tuve ocasión de preguntar en la Comisión Informativa de Desarrollo y Planificación del Territorio, porque es verdad que en este momento todavía no sabemos el propio recurso, el tenor literal del recurso, pero una de las cuestiones sobre las que abogaba era el ratio de aparcamiento. El director de urbanismo me dijo que consideraban que el ratio de aparcamiento en este caso estaba cumplido con las plazas exteriores. Bueno, lo cierto es que el ratio de aparcamiento que está contemplado en el expediente es inferior al que establece el PTP y es inferior al que establece el PTS, y es inferior al que establece el propio plan general. Ni son una ratio de 5 ni son una ratio de 6. ¿Y esto por qué? Porque obviamente mayor plaza de aparcamiento supone mayor coste supone seguramente una menor apetencia del lucro que pretende obtener las empresas que pretenden gestionar esta instalación, y desde ese punto de vista lo que se hace es efectivamente flexibilizar. Y para flexibilizar se pretenden computar plazas en el exterior, que es perfectamente legal. Lo que pasa es que teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta que aquí estamos ante dos infraestructuras, una infraestructura municipal y una infraestructura que no es municipal, porque efectivamente es un bien enajenable. Y lo que no vale es computar dos veces la misma cifra, solo se puede computar una, y no vale computarla para el espacio municipal y vale computarla al mismo tiempo para el espacio que va a ser gestionado, que en este caso ha sido enajenado, con lo cual, bueno, pues entendemos que efectivamente el tema del aparcamiento no está suficientemente resuelto, no está adecuadamente resuelto en la tramitación del plan especial, y es uno de los elementos por el que se ataca este planeamiento. Horrexegatik eta aurrekoan, plan bereziaren aurka bozkatu egin genuen, aurreko udalbatzan baita ere beste elkarte bat errekurritu egin zuen plan berezi honek, eta gugu baita ere gaur kontran bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta, bueno, izteko txanda delegatuak. Sí, dos cosas. Una, que esto es, repito, un trámite administrativo que lo hicimos en el anterior mes y que es obligatorio, es remitir el expediente al Tribunal Contencioso y encargar la defensa. Por lo tanto, bueno, las consideraciones políticas que se puedan hacer realmente aquí tienen poco efecto. Y el segundo es una cuestión de orden, y es que se oye muy mal. O sea, no oigo, no entiendo lo que están diciendo compañeros y compañeras. Yo no sé si hay alguna forma de mejorar esto, pero no sé, hoy especialmente la acústica es especialmente deficiente. Bueno, ala ere, eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarrena, etxezetzeko laguntza udal zerbitzu arautzen duen erregelamendua hasiera baten onartzea.
Asunto número 3. Aprobación inicial del reglamento regulador del Servicio Municipal de Ayuda Domiciliaria. ¿El cuadro tienes? El cuadro, déjame el cuadro. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento regulador del Servicio Municipal de Ayuda Domiciliaria. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tercero, en el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Han sido presentadas 4 enmiendas del Grupo Irabasí, una enmienda del Grupo Popular y 3 enmiendas del Grupo EH Bildu. Bai. Lehen parte hartzea delegatuak dauka. Bai, mila esker presidente jauna eta egunon guztioi. Pues garrantzitsua da oso gaur udalbatza honetara onartzera dakargun proposamena. Garrantzitsua udal gizarte zerbitzuek hiritarren ongizatea bermatzeko duten funtsezko zerbitzuari dagokiolako. Ze aukera dugun guztietan nabarmentzen dugun bezala, etxez-etxeko laguntza udal zerbitzua mendetasun egoeran edo mendetasun arrisku egoeran dauden personen edo zaurgarritasun edo ahultasun sozialaren egoeran daudenen oinarrizko beharrei erantzuna ematea bideratzen duen zerbitzua baita. El Servicio Municipal de Ayuda Domiciliaria se presta en 1.282 domicilios de la ciudad. Durante el año 2018 han sido 438.824 horas, un 10% más que en 2017, de atención a las necesidades básicas, repito, de personas tanto en situación de dependencia o riesgo de dependencia como de vulnerabilidad social. Se trata de un servicio fundamental para conseguir que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio, manteniendo su red social de referencia. Cuestión esta prioritaria para el Gobierno, para este Gobierno. Etxez-etxeko udal zerbitzuaren erreglamendu berriaren hasierako onarpena proposatzen ari gara. Hau da, zerbitzu honen erabiltzaileen eta udalaren arteko harremanak mugatzen dituen araudia. Erreglamendu honen bidez, erabiltzaileek zerbitzua jaso ahal izateko bete behar dituzten baldintzak, dituzten eskubideak eta bete beharrak eta jaso ditzaketen zerbitzuak mugatzen dira. Estamos regulando tanto las prestaciones como las obligaciones, condiciones de acceso y derechos de las personas usuarias del servicio. Eso y no otra cosa es el objeto del reglamento. Eta zer dela eta erabaki dugu reglamendu berria idaztea, une honetan indarrean dagoena berritu beharrean, alde batetik 2005-etik ona onartu direan 2 legek zerbitzu honetan eduki duten eraginagatik. 39/2006 dependentzia eta autonomiaren legeak eta 12/2008ko zerbitzu sozialenak eragin zuzena izan dutelako esan deten bezala etxez-etxeko laguntza zerbitzuan. Izan ere, gaur egun zerbitzu hau eskubide subjektiboa da mendetasun egoeran edo mendetasun arriskuan dauden persona guztientzat. Baina bestaldetik, eta gizarte errealitatearen bilakaerari erantzun nahirik, 2017 urtean Gipuzkoako udalek eta Gipuzkoako foru aldundiak etxez-etxeko laguntza hobetzeko eta bultzatzeko hartu zituzten akordioei bidea eman nahi zaielako. Akordio hauei esker, gaur egun Donostian eskaintzen den zerbitzua egoera gehiagotan eskaintzeaz gain, malgutasunez eta azkartasunez eskaintzen da. Eta hori urteko edozein egunetan. Aurkezpen txanda hau amaitzeko bi hitz esan nahi ditut prozedurari buruz. Urte askotako euskarmentuan oinarrituta, teknikariek proposatutako araudi honetan aintzakotzat hartu dira bai erabiltzaileekin zerikusia duten elkarteek eginiko zenbait proposamen, bai langileek eginiko beste batzuk ere. Eta amaitzeko alderdi politikoen ekarpenetatik zerbitzu teknikoek eta juridikoek onespena emandako proposamenak gaineratu zaizkio dagoeneko testuari. Eta bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiet, bai idazkaritza juridikotik jasotako laguntzagatik eta batez ere gizartekintzako sailean
menpekotasun eta adineko personekin ari diren personei zein zuzendaritzari hilabete hauetan zehar egindako lan eskargatik. Bai, eskerrik asko. Zuzenketak ez dituzten taldeek ez dute hitzik hartuko, beraz zuzenketak dituzten taldeen txanda orain, eta denengo irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Delegatuak azaldu duen bezala gaur bere onarpenerako etortzen da etxezetzeko laguntzaren zerbitzuaren erreglamendua. Y desde Irabazi Donostia, y con el ánimo de mejorar a nuestro juicio el texto que se trae a su aprobación, hemos presentado una serie de enmiendas. Son 4 enmiendas, las primeras 3, con ellas pretendemos especificar que entre las prestaciones que se consideran incluidas en el servicio, la relativa a la limpieza de choque previa al inicio del servicio debe realizarse siempre que la misma no se derive de graves problemas de higiene y salubridad y dentro de la cualificación que presta el personal del servicio. Eso respecto a las 3 primeras. Con la cuarta, relativa a la partida presupuestaria del servicio de ayuda a domicilio, especificamos que esta sería ampliable hasta atender la totalidad de solicitudes, puesto que entendemos que este es un servicio imprescindible en la calidad de vida de muchas personas y que posibilita la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en el caso de las mujeres. Respecto al resto de enmiendas que han presentado el Partido Popular y H. Bildu, decir respecto a las del Partido Popular que no la apoyaremos, puesto que constan con un informe desfavorable tanto técnico como jurídico. Respecto a las de H. Bildu, apoyaremos la primera y las otras 2 nos abstendremos, puesto que no cuentan con un informe jurídico favorable, por lo cual, aunque coincidamos con la finalidad de las enmiendas y las consideremos positivas, por prudencia no las apoyaremos. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain talde popularraren txanda. Bai, alkate jauna, egunon denoi, eskerrik asko. Araudi hau oso egokia eta komenigarria da, eta batez ere beharrezkoa. Uste dugu erakargarria dela. 7 zuzenketak prestatu genuen, 4 izan dira onartuta, eta, bueno, posik gaude, eta bakarrik bat mantendu du, eta hau da gure azalpena. Insisto en que hemos mantenido solo una. Y hemos mantenido solo una, que al contrario de lo que ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, no tiene informes desfavorables. Tiene un informe del servicio jurídico que dice que podría estar mal redactada, y por eso nosotros queremos precisar que efectivamente cometimos un error de redacción, y el servicio técnico dice que era probable y que mejoraba la redacción. Nosotros ahora lo que proponemos en esa enmienda que mantenemos, seguimos pensando que es importante, a ver dónde la... Nosotros incurríamos en un error cuando decíamos que abonar el precio en el plazo señalado por cada servicio prestado y por los servicios asignados, pero no realizados por caso imputable, nosotros poníamos o acreditada. Claro, al poner o una disyuntiva parece que eliges una u otra. Nosotros deberíamos haber puesto y, por causa imputable y acreditada, o sea, que esté demostrada para dar más fuerza a esta cuestión. Entendemos que puede ser perfectamente aprobable si se admite esta enmienda in voce, y si no, bueno, pues nosotros hasta el último momento hemos tratado de sacarla adelante. Insisto que no hay un informe desfavorable, puesto que el propio servicio jurídico dice que le siembra dudas, y la duda es esta razonable, y después de leída por nosotros segunda vez está claro que estaba mal redactada, y el servicio técnico, como he dicho, dice que mejora la redacción. Por otra parte, entre las 4 enmiendas que han salido adelante, 2 son de contenido relacionado con el término Donostia-San Sebastián, que ya se han incluido, como no podía ser de otra manera,
Y luego hay otra simplemente de redacción, que mejora la redacción en uno de los artículos. Y por último, queremos señalar, porque creo que es importante, se ha aceptado reducir en un mes el plazo de respuesta de las solicitudes del servicio. Creemos que un servicio que es tan necesario, tan urgente, 2 meses puede parecer un poco excesivo. Ahora solo nos queda añadir que nosotros no vamos a respaldar ninguna de las enmiendas presentadas por los otros grupos. Las de Irabazi entendemos que efectivamente no tienen informe desfavorable, pero nos parece una redacción complicada que no terminamos de entender bien y creemos que el texto resuelve perfectamente la inquietud que tienen ellos. Y las de Bildu, por el contrario, pueden parecer razonables, pero tienen reparos jurídicos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar que no a esas enmiendas. Y creemos que tenemos un buen texto, que es nuevo, no se ha hecho un cortapega y se han retocado cosas, sino que se ha hecho una labor muy intensa. Ha trabajado también en ello el Consejo Social. Yo creo que tenemos un instrumento muy adecuado. Enhorabuena a todos. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on guztioi. Adineko pertsonei edo zailtasunak dituzten familiei haien mendetasunaren arabera laguntzeko zerbitzuak nola eman pentsatu eta zehazteko, lehentasunezkoa da pertsona horiek ahalik eta denbora gehien haien etxean geratzeko nahia kontuan hartzea, bizitza osoan zehar izan duten erreferentziazko sare soziala mantendu dezaten. Hain zuzen ere, etxez etxeko laguntza zerbitzua testuinguru horretan kokatzen den zerbitzua da, alde batetik onuradunak duen etxean mantentzeko nahi ahalbidetzen du, eta bestetik egoera sozial konplexuetan gizarte zerbitzuen sarrera ahalbidetzen du etxeetan bertan. Gaur ekartzen den erreglamendu honekin zerbitzua hobetzeko pausoak eman nahi izan dira eta mahai interinstituzionalean alderdiek adostutako neurriak txertatu, hoien artean intentsitate malguagoa finkatu, zerbitzua urteko egun guztietan ezarri, larrialdeko arreta jasotzeko modalitatea ezarri edo zerbitzua mendekotasuna ez duten perfilei zabaltzea. Aldaketa hauek egokiak ikusten ditugun arren, faltan bota dugu zerbitzuaren kalitatearen inguruko neurri berria jasotzea eta hori dela eta hainbat zuzenketa aurkeztu ditugu batez ere langileen auxiliarren lanaren segurtasuna eta kalitatea hobetzeko, ulertzen dugulako zerbitzua hobetzeko, zerbitzua eskaintzen duten langileen duintasuna eta baldintzak zaindu behar direla. Gogora dezagun gutxira arte udaletxe aurrean izan ditugula zerbitzua ezin delako mantendu langile haue gabe. Dicho esto, paso a explicar nuestras enmiendas. Y tras debatirlas en las comisiones hemos decidido retirar la primera y la tercera y mantendremos la segunda para ser votada hoy en el Pleno, pero con una corrección técnica. Donde dice Donostia, en la versión en castellano debe decir San Sebastián. Y con esta enmienda lo que pretendemos es mejorar el control y la calidad del servicio y asegurar que no se realizan ni se abonan tareas no prescritas por las trabajadoras sociales correspondientes. En relación a las enmiendas presentadas por el resto de partidos de la oposición, votaremos en contra de la del Partido Popular, ya que la redacción que proponen nos genera dudas y preferimos la redacción que se propone en origen. Y en el caso de Irabazi, votaremos a favor de la primera, segunda y cuarta, ya que nos parece adecuado que se acoten mejor las funciones del personal auxiliar para que desempeñen las tareas que les corresponden y valoramos positivamente también incluir el derecho subjetivo de este servicio, es decir, que la partida presupuestaria tenga que aumentarse siempre que haya demanda, que se propone en la enmienda número 4 de Irabazi. De hecho, es una medida que ya se recoge en la ley de dependencia y que en la práctica se ha venido haciendo. Por ejemplo, hace poco, el 13 de diciembre, se hizo una modificación de crédito de 850.000 euros para aumentar la partida del servicio, por lo que pensamos que en especial esta cuarta enmienda le da más seguridad y permanencia al servicio al margen de quien esté en cada momento en el gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, ulertzen dut beraz, bi zuzenketa erretiratu egin dira eta bat zuzendu, hautsez bai, idazkariak eskatzen dititza. Bai, bueno, alde batetik argitzea berez, hauek ez diela emendakinak. No son realmente enmiendas sin boche, son adaptaciones permitidas en el reglamento
de las propuestas de enmienda de los grupos para adaptarse al informe jurídico realizado por la Secretaría. Eso quiere decir que esas correcciones que se están planteando no se someten a votación. Desde el momento en el que el grupo ha dicho corrijo para adaptarme al informe, pues ha quedado corregida. En el caso del del Grupo Popular, esa corrección hace que no haya informe desfavorable de legalidad. En el caso de EH Bildu, esa corrección no impide que continúe el informe desfavorable en relación con legalidad, porque eran dos los aspectos que había en esa enmienda en esa segunda enmienda del Grupo EH Bildu. Bale, ulertu da ez, orain izteko txanda delegatuak izango duke. Bueno, nik ere eskertu nahi dut. A ver, simplemente creo que tenemos que recordar y volver a recordar el objetivo de este reglamento, que lo que regula es la relación entre las personas usuarias y la Administración, no otras cuestiones. En ese sentido, se está reconociendo el derecho de las personas usuarias a recibir limpieza del domicilio, aunque éste esté en unas condiciones de higiene y salubridad malas, pero lo cual no quiere decir, no se especifica quién tiene que prestar este servicio. A día de hoy, en esas situaciones se contrata a otra empresa. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo me alegro de que haya retirado EH Bildu las enmiendas. La que sigue manteniendo no podemos aprobar por el informe negativo jurídico, que nos viene a decir que no solamente tenemos que velar por el cumplimiento de ese artículo, sino de todo el resto. Y para terminar, es importante la cuestión sobre las listas de espera, que a día de hoy, y no se ha conocido en Donostia esa situación, y esperemos que no exista. A ver, el reglamento tiene que prever, si en un determinado momento hay más gente, solicitantes de horas que horas a prestar, incluso para hacer la hipotética, aunque se adecúe la partida presupuestaria, va a pasar un tiempo hasta que eso ocurra. ¿Qué ocurre? ¿Que no tenemos que prever a quién se le va a prestar el servicio? ¿Quién tiene más necesidad? ¿Cuál va a ser la prioridad del servicio? Eso es lo que hace el reglamento. El reglamento no está abriendo la puerta, no. Se dice, bueno, cuando haya lista de espera, ¿a quién le corresponde antes? ¿En qué situación queda la gente? Y yo, bueno, para terminar, eta solo abur, azpimarratu, que hoy en día, gracias al reglamento que vamos a aprobar, pues ya lo han dicho mis antecedentes, pero sobre todo quiero recalcar que se va a ganar en agilidad, que se va a ganar en servicio, y como ya se me ha terminado el tiempo, pues ahí lo dejo. Eskerrik asko. Bueno, orduan, bozkatzerakoan, bozkatuko ditugu irabazi taldearen lau zuzenketak, talde popularraren zuzenketa bakarra eta EH Bilduren zuzenketa bakarra, bi hauek gainera ahoz egindako aldaketa barne dedarik. Irabazi taldearen lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Irabazi taldearen bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta laugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Orain talde popularraren zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldearen zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz ez da zuzenketarik onartu, eta orain erreglamentua bera onartuko genuke, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Honen bestez, eguneko gai zerrendan genituen puntuak agortu ditugu, eta orain kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, mutuei buruzkoa, Amaia Martingarin irabazi Donostia udalta negotziak eta Amaia Almira López de Luzuriagak EH Bildu udaltaldeko zinegotziak egina. Moción de control conjunta que presentan los grupos EH Bildu e Irabazi Donostia sobre las mutuas.
concejala del Grupo Municipal Irabazi Donostia, y Amaia Almiral López de Luz Uriaga, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, lehen txanda irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. Lehenik eta behin agurtzea eta ongi etorria ematea debate eztabaida hau entzutera etorri diren langile guztiei. Uste dugu, creemos que este hecho muestra el interés que tiene gran parte de los y las trabajadoras en este asunto. Tan es así que la Comisión de Personal repetidas veces ha solicitado que la gestión de contingencias profesionales sea contratada directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que, por otro lado, la asistencia sanitaria sea encomendada a Osakidetza. Es comprensible de entender que tanto el Gobierno como la parte técnica tomen el tiempo necesario para analizar el tema en profundidad. Es lo lógico y lo responsable. Y, de hecho, ha sido la razón esgrimida para no responder hasta 2017 a las solicitudes presentadas precisamente por la Comisión de Personal. Sin embargo, en 2018 la Comisión de Personal denunciaba que el Gobierno volvía a desoír la solicitud de la mayoría de los y las trabajadoras en lo referente a la publificación de la asistencia de accidentes e enfermedades profesionales del personal del Ayuntamiento. Es decir, que la atención de las contingencias profesionales se haga a través, como he dicho antes, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de Osakidetza. Esta denuncia llega tras la decisión del Gobierno municipal de no denunciar el convenio suscrito actualmente con Mutualia y las razones que esgrimía para ello. Sorprendía la comunicación que se limitaba a hacer una defensa de las mutuas patronales sin ahondar, sin embargo, en criterios objetivos que justifiquen la permanencia de las mismas y desechando así la posibilidad de volver a nuestro sistema público de salud, Osakidetza. Hay que recordar que las mutuas se financian por medio de las primas de accidentes de trabajo recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, este dinero es dinero de las cotizaciones de los y las trabajadoras que acaban terminando en manos de organizaciones privadas en vez de destinarse a fortalecer nuestro sistema público de salud. Hay que recordar que las mutuas son entidades privadas, asociaciones empresariales que trabajan en colaboración con la Seguridad Social, sí, ofreciendo asistencia en materia de salud laboral y gestionando fondos públicos. Así entendemos que el Ayuntamiento esté presente en Mutualia, claro, por la razón por la que es empleador, por eso está, porque es empresario, no cabe otra interpretación. Como decía antes, en febrero de 2018 el actual Gobierno presentó por primera vez el resultado del análisis que ha hecho. Y en él explicaba cómo se utilizan las mutuas, la definición, la labor que realizan. Realizaba una valoración para determinar si el contrato en vigor se ha cumplido de forma adecuada, teniéndolo en cuenta los plazos de respuesta, la opinión de las personas asistidas, etc. Y no hace falta decir que la conclusión a la que se ha llegado es que todo se hace correctamente, claro, porque si no fuera así el Ayuntamiento debería suspender el contrato. Sin embargo, no se esgrimieron cuestiones como cuál es el motivo por el que el cuidado de la salud del personal municipal se deja en manos de las mutuas, sino del sistema público, a pesar de que sí existe esa posibilidad. No se dice cuáles son las diferencias y las ventajas de una opción y de otra, tanto para el Ayuntamiento como para el personal, desde el punto de vista económico, sanitario, de calidad. Nada de esto se ha llegado siquiera a analizar. Y considerando que todavía no se ha dado respuesta a la solicitud realizada y antes de que el plazo de vigencia del convenio llegue a su vencimiento, pues volvemos a traer aquí a colación este debate. Hay que tener en cuenta que municipios cercanos ya cuentan con el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, para asistencia médica y cobertura de contingencias profesionales. Es decir, es algo completamente factible. Por lo tanto, entendemos que es posible y deseable que el Gobierno municipal provee la cobertura de contingencias derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales del personal a través del INS y su asistencia médica con Osakidetza. Eskerrik asko. Bai, zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon. Ia bi aldiz esan da ongi ulertzen dan eta ia horrela emaitza hobea lortzen dugun. Zer eskatzen ari gera? Eskatzen ari gerana da udaleko langileen lan istripu eta gaixotasun profesionaletatik eratorritako
kontingentzien estaldura eta arrazoi berengatiko langileen artatze medikoa sistema publikoaren bidez egitea. Gizarte Segurantzaren Instituto Nazionalaren bidez eta Osakidetzaren bidez zehazkiago taurren ezurren. Eta horregatik hemen dago hain zuzen ere langileen ordezkaritza. Zeren zergatik eskatzen ari gera hau? Lehenik eta behin langileek hala eskatu dutelako eta noski eskari horrekin bat gatozelako. Izan ere, gure ustez, nahikoa izan beharko litzateke langileek hala nahi izatea, zen finean beren osasuna baita hemen jokoan dagoena, eta hori importantena da, baina hori importantena izanik, agian gogoratu behar da mutuen finantzaketa aipatu den bezala, lanistripoen dagokien eta Gizarta Segurantza Institutu Nazionalak biltzen dituen primen bidez, egiten dela. Hau da, langileek beraien dirua da, kotitzazioen bidez jasoa, eta beraz zilegia da horrataz bereien erabakia izatea. Bigarrenik, eskatzen dugu posible dalako, legala dalako eta erraza dalako. Inguruko udaletan ikusi dugun bezala, batzuk aipatzearren, Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Hernani edo Lezo, hemen hauetako batzuk asko gustatzen zaigu aipatzea. Zilegi da guztiz, udal gobernuak zein korpus teknikoak denbora bat hartzea hau guztia sakontasunez eta bere termino guztietan aztertzeko, denborak errespetatu dira, aztertzeko aukera egon da, eta orain falta dana da erabakia hartzea. Erabakia gobernuak hartu behar du, baina langileen nahia entzun da. Eta aldiz, behin da berriro, ezetz esaten zaien. Behin da berriro langileen ordezkaritzak ongi azaldu duen bezala. Erantzuna orain arte mugatu da deskribatzera egun zer egiten den. Ez du azaldo, zer gertatuko litzateken sistema publikora pasatuko litzateke. Ez du azaldu zergatik ez duen nahi. Eta datu bat, sistema publikora pasatu den inongo udala ez da bueltatu lehengo sistemara. Hirugarren arrazoia, eremu publikotik, eremu publikoa indartzea arrazoia ere badalako. Udaletik osasun sistema publikoa indartzea helburu ere izan beharko litzatelako. Eta ez interes pribatuak indartzea. Berriro diogu gobernuak ez du bere ezeskoa justifikatu, mutuaren lan nona goraipatzera mugatu da, eta ez da ulertzen zergatik ez ditun baliozten eta baloratzen leudeken ohiturak. Pasar de Muface a Mutualia fue una solicitud del Comité de los y las Trabajadoras. Ahora también es el comité quien solicita el cambio de pasar de la mutua al sistema público. Un cambio solicitado por la mayoría de trabajadores y trabajadoras que se paga con su dinero, que fortalecería el sistema público, que es posible, legal y sencillo. Y desde luego un cambio que siendo revisable resulta que quienes han ido no han vuelto. ¿Qué tipo de intereses privados que no públicos pueden justificar la negativa a fortalecer el sistema público desde el ámbito municipal? ¿O por qué se niega simplemente, y termino, el Gobierno a dar cauce a la solicitud de la mayoría del comité y de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras? Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, pues, egunon, guztioi. La verdad es que este tema efectivamente viene cada año y tiene una doble vertiente, ¿no? Siempre se nos achaca o se ha achacado, dice que se nos está diciendo que no presentamos datos. Yo entiendo que los que no han presentado datos son ustedes, porque no han dado ni un dato de cómo funciona la mutualidad dentro del ayuntamiento, ni uno. Nos han hablado sobre la opinión que ustedes pueden tener sobre las mutuas, sobre intereses X de privados y no sé qué privados, de empresarios, no sé qué, pero datos concretos sobre el ayuntamiento y el funcionamiento de las mutuas, ninguno. A mí me gustaría recordar primero que el ayuntamiento es el responsable de la gestión de la prevención de riesgos laborales y la prestación de los servicios complementarios. Es el responsable. Aparece como figura en la normativa como empresario porque así nos definen, pero los responsables somos nosotros.
nadie más, ni ninguna comisión, ni ningún sindicato. Si algo ocurriera, los responsables somos nosotros y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Eso es lógico y lo hacemos mirando a datos. El dato de satisfacción de las personas que durante el 2018 han sido asistidas por esta mutua en un contexto general ha sido del 96%, que lo muestran satisfechos o muy satisfechos. El tiempo medio de espera, tanto en consultas como en urgencias, ha sido de 6 minutos y 52 segundos. Y las quejas externas con una atención de más de 200.000 asistencias se han reducido a 317, es menos de un 0,01%. Esos son los datos que presenta la mutua. Por cierto, dentro de la valoración de los centros hospitalarios que dentro de la red de la mutua, la clínica Paquea, que es la que afecta a los trabajadores del ayuntamiento, tiene una nota promedio media de sobresaliente. Nosotros hace ya un par de años nos comprometimos a tener una serie de elementos de colaboración con Mutualia para ir abordando los diferentes conflictos que pudieran surgir tanto de la interpretación del concepto de enfermedad laboral, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esas reuniones se han mantenido de manera satisfactoria. La inmensa mayoría de los usuarios que nos hemos encontrado en 2018 han sido por accidentes laborales. Y por grupos, el gran grupo usuario de este servicio es la Guardia Municipal, que cuatruplica en algunos casos al resto de los usuarios. Entre Guardia Municipal y Movilidad suman más del 50% de asistencias de la mutua y la satisfacción ha sido muy buena. Esos son los datos. Y luego ya estamos en lo que vamos a ver de aquí a final de legislatura, que es cómo algunos nos pretenden traer la agenda política, su personal, agenda política de asuntos totalmente ajenos al interés de los trabajadores, de los empleados o incluso de los ciudadanos donostiarras para que hablemos de determinados temas y decir qué mal lo hacemos, qué poco transparentes somos, etcétera, etcétera. Esto va a ser la retahíla hasta fin de legislatura, por si alguno esperaba otra cosa. Y en este sentido, y voy acabando, hay que decir que nosotros hemos comentado en la comisión, le hemos ya hecho partícipe en la comisión de prevención y riesgos laborales de este ayuntamiento, ya hemos dado como hemos informado de la decisión de continuar en la mutua a los diferentes sindicatos que lo componen. Pero sí me gustaría acabar diciendo una cosa. Se ha dicho muchas razones que la salud está en juego, que hay que escuchar a los trabajadores, qué tipos de intereses privados estamos defendiendo desde este ayuntamiento y desde esta mesa, desde este gobierno municipal. Y a mí me gustaría decir, pues probablemente los mismos intereses que en febrero del 2012 el gobierno de H. Bildu tomó para seguir en la mutua y no denunciar el contrato. Los mismos intereses que en febrero del 2013 el gobierno de H. Bildu tomó en consideración para no recurrir el contrato y seguir en la mutua. Los mismos intereses que en febrero del 2014 el gobierno de H. Bildu tomó en cuenta para renovar el contrato y no denunciarlo. Y los mismos intereses que en febrero del 2015 volvió 4 años más tarde y por cuarta vez el gobierno de H. Bildu a tomar en consideración para continuar en la mutua. Con los mismos criterios, probablemente de responsabilidad, nosotros vamos a hacer lo mismo en el 2019. Eskerrik asko, izteko txanda, lehenik irabazi taldeak dauka. Bueno, a ver. Decía el concejal delegado que bueno, lo que llevamos haciendo estos 3 años y pico y lo que seguiremos haciendo hasta el último día que la ciudadanía que estemos aquí en nuestro puesto es hacer una labor de impulso, control y fiscalización. Eso es nada más ni nada menos lo que estamos haciendo. Y este gobierno no ha valorado los pros y contras de volver a la atención pública de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Este gobierno deja llevar por su agenda política, efectivamente, porque no analiza con criterios objetivos la conveniencia de la permanencia o no en Mutualia. Es que no lo ha analizado y es que usted me habla solo de unos datos, pero es que los otros no los ha analizado. Y yo no le estoy diciendo que usted deje o no Mutualia, yo le estoy diciendo que utilice todos los datos que hay, porque esa es su labor. Y nuestra labor, la de la oposición, es primero escuchar a la mayoría de los y las trabajadoras y segundo exigir al gobierno que haga su labor con responsabilidad, sin dejarse llevar por su agenda política. Es que eso
Nos sorprende porque entendemos que una petición de la inmensa mayoría de los trabajadores de esta casa, cuando menos, ha de ser analizada, y es que no se ha hecho, no se ha hecho. ¿Cuál es el motivo? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. En otros ayuntamientos se ha dado ese paso, es fácil. Lo demás son decisiones políticas. ¿O es que acaso este Gobierno considera que nuestro sistema público de salud no es capaz de atender con suficiencia las necesidades de los y las trabajadoras? Y es que este Gobierno no apuesta por fortalecer nuestro sistema público de salud. Hay que recordar de dónde sale la financiación de las mutuas, de las cotizaciones del dinero de los y las trabajadoras. ¿No sería deseable, ya que esto es así, que este dinero se dedicara a fortalecer el sistema público de salud? Pues parece que no, parece que PNV y PSE opinan lo contrario. Bueno, el PSE en Gasteiz opina otra cosa, diferente. Y sí apoyó volver al Instituto Nacional de Seguridad Social. Tendrá que explicar por qué en Donosti no. Y deben una explicación no solo a los trabajadores, a la inmensa mayoría de los trabajadores de esta casa, sino a toda la ciudadanía. Tienen que explicarle cuál es el motivo real por el que se empeñan en seguir defendiendo con dinero público la atención privada de la salud de los y las trabajadoras. Cuando este país ha hecho un esfuerzo enorme con sus trabajadores en favor de un sistema público de salud. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda orain EH Bildu taldeak. Bai, ja, orain bukatu dela publizitate iragarkien momentua, hori oso ondo egiten du publizitate ematea, baina kontua da ez duena esplikatzen da zergatik ez duen autua egiten. Zeren ardura, bai, ardura udal gobernuarena izango da, baina osasuna jartzen duna langileak dira. Eta ez esan langilea itzaiela jola, zeren ordun ez dakiz zer demonter egiten duten hemen dauden delegatu guzti hauek. Bai, hain zuzen ere beraiek dira langileen ahotsa, bazpa ere. Esaten du ez degula daturik eman, baina zure mai gainean dituzu bi folio bete-beteak, letra txikiakin, por cierto, bai, zer litzateken sistema publikora pasa eskero. Zeren zure datu guztiak dira egungo errealitatea esan dizugu, baina ez dezu aztertzen zer gertatuko litzateken eta ez dezu esaten zergatik ez duzu nahi. Eta bai, EH Bilduk egin zuna eta egin etzuna. EH Bilduk Iruñan onartu du, Hernanin onartu du, 11 udaletxetan gaudenian onartu du, eta hemen martxan jarrizun, eta zuk oso ongi dakizu, 2014an lege aldaketa egon zenean. Eta orduan hasi zen aztertzen. Eta lehen esan dut, ez da aztertzeko denbora eman behar zen, eta nahiko denbora egon da, eta azterketa guztiak egiteko denbora egon da, eta egoki izan, eta egoki da ondo aztertzea, baina epe hori ja pasatu da, eta ez baldin bada egin, izan zaitez seguru, hemen horren beste gustatzen zaizuna aipatzea Hernani Oiartzun eta konpainia, bai, Donostia ere egongo litzateke momentu honetan sistema publikoan pasata, baina bukatzeko, mesedez, ez esan gai honetan, ahots bakarra eta ardura bakarra udal gobernuarena dala. Lan osasuna ez baldin bada langileen arazoa eta langileen helburua bete behar dana esango didazu. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandarik nahi da, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa. Hiriko gune estaliak direla eta Olaia Duarte Lopezek EH Bildu taldeko zinegotziak egina. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, en relación con los espacios cubiertos. EH Bildu taldearen moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre los espacios cubiertos de la ciudad. Ondo dakigu Donostiarrek auzoetarako egiten duten eskaera nagusi bat dela gune estalien beharra, eta gune estaliak oinarrizko infrastrukturak direla familien aisialdirako eta auzo biziak sustatzeko. Bere garaian, herritarrek, elkartek eta alderdi politikoek parte hartzeko foro iriki bat sortzeko EH Bilduk proposamen bat egin zuen 2015ean, eta udal gobernuko taldeek erantzun
negatiboa eman zioten batzorde honi, eta horren ordez batzorde tekniko bat sortzeko proposamena egin zuten. Geroztik, 2015-etik ez dugu batzorde horren berririk izan, naiz eta askotan ekarri dugun gaia eztabaidara udalbatza honetara. 2016ko uztailean, kontrol mozio bat aurkeztu genuen udal gobernuari hurrengoa eskatuz. Alde batetik, doaneko espazio estalia jartzeko bere proposamenak aurkeztea, bizilagunen elkartei eta udal talde politikoei, bestetik ekintza kronograma bat sortzeko auzo guztietan doako espazio estali bat ezartzeko pixkanaka eta aurrekontu zirriborroetan kontuan hartzeko asmo hori, eta auzoak aisialdierako espazio bat zuten bitartean, akordioetara iristea ikastetxe publikoekin. Udaleko gobernu taldeek kontrol mozionen aurka bozkatu zuten eta 9 hilabete geroago batzorde teknikoaren berririk gabe jarraitzen genuenez, berriro 2017ko apirilean beste kontrol mozio bat aurkeztu genuen honako hau eskatuz. Aisialdirako doako espazio estalien plan bat egiteko auzo elkarteekin batera eta udal talde politikoen batera, eta plangintza proposamen bat aurkeztea gune estalien plana jorratzen joateko. Bigarren aldiz, udal gobernuak ezezkoa eman zuen, eta geroztik ez du bide horretan aurrera pausorik eman. 2018an berriro ere Otsaieko udalbatzan beste kontrol mozio bat aurkeztu genuen, eta kontrol mozio honetan 2 neurri eskatu genituen gune estalien batzorde teknikoak legegintzaldi honetan egindako lanaren eta ondorioen inguruko txosten bat aurkeztea, 3 hilabeteko epean, eta legegintzaldia amaitu baino lehen hiriko gune estalien inguruko plangintza proposamen bat aurkeztea. Oraingoan, mozioa aho batez onartua izan zen, baina 10 hilabete pasatu diren honetan, ez dugu txostenaren edo plangintzaren inguruko berririk izan. Hilabete hontako batzordeetan, hirigintzako delegatuak adierazi digu aipatutako bilan horiek ez direla egin 10 hilabete horietan, beste eginkizun batzuk aurrera ateratzen egon delako esate baterako, Harria Parkeko eta Plaza Handiko gune estaliak eta Zuberoa plaza estaltzeko plan berezia. Baina gogorarazi behar dugu, behintzat, 3etatik 2 lehengo legegintzaldian jatorria duten proiektua direla, eta gainera udal gobernuaren hitzetan 2017ko bukatuta egon bar ziren proiektuak direla. Horregatik ezin dugu ulertu gune estaliak aztertzeko eta proposatzeko batzorde ez iraunkorraren erabila ez sustatu izana udal gobernuaren aldetik, eta legegintzaldia bukatzear dagoen honetan oraindik plangintza bat ez izatea mahai gainean. Eta zer eskatzen diogu oraingoan 4. aldiz udal gobernu honi, esandakoa bete dezala eta legegintzaldia bukatu baino lehen gai arduraz landu dezala eta Donostiarren kezka honi erantzuteko pausoak eman ditzala. Adi egongo gara udal gobernuaren erantzunaren zai, eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ez, jeltzaleak ere ez, ez dakite EH Bilduk izteko txanda erabili nahi duen? Bai. Bai. Bueno, entendemos que el gobierno municipal dirá que sí a esta moción, aunque luego no sabemos si la cumplirá como suele hacer de costumbre, porque se nos propuso leerla y se nos dijo que el gobierno municipal votaría que sí. Veremos si después del debate sigue en pie esa postura. Y voy a recordar por qué traemos una y otra vez estas propuestas en relación a la necesidad de espacios cubiertos en la ciudad. Voy a recordar las promesas o los titulares que le gusta dar a este gobierno municipal, pero que luego a la hora de cumplirlos pues no es precisamente lo que hace en la práctica. Por ejemplo, Sagüés. Página 85 de su gobierno municipal. Se cubrirá el frontón de Sagüés en 2015. Que yo sepa, el frontón sigue ahí sin cubrir. En el caso de Guía, Plaza Handi, vienen anunciando en la web municipal desde principios de 2018 que las obras empezarían en otoño de 2018. Estamos en 2019. No hay ni rastro del inicio de esas obras. Harria, proyecto que cogieron iniciado de la legislatura anterior. Decían que estaría construida para marzo de 2017 y casi nos pilla el 2019 sin terminar la obra. Gros, seguimos con proyectos heredados de la legislatura anterior. 22 de mayo de 2015. El gobierno municipal de Bildu presentó ayer una propuesta de reforma integral de la Plaza Zuberoa de Gros con columpios cubiertos. Bien, ya en 2016 con el nuevo gobierno, 29 de diciembre
El consistorio prevé una cubierta de Plaza Zuberoa y cambiará la de Martín Santos. 23 de mayo de 2017, una Plaza Zuberoa sin escalones rodeada de encinas disponda de una cubierta traslúcida. 6 de diciembre de 2017, vía libre para crear un espacio cubierto en la Plaza Zuberoa del barrio de Gros. Enero de 2019, el delegado sigue diciendo que ha estado liado con el plan especial. Le hemos propuesto medidas. Ya en julio de 2015 propusimos crear una mesa técnica que analizase y organizase la creación de espacios cubiertos en la ciudad y seguimos sin resultados, seguimos sin ese cronograma ya en 2019. Venden tantas veces el mismo titular que si hicieran lo que dicen, a estas alturas el barrio de Gros ya tendría que tener 4 plazas zuberoas cubiertas por lo menos. Terminamos la legislatura con el espacio cubierto de Arría de aquella manera. Eso sí, titulares de este gobierno tenemos para dar y regalar. Veremos su respuesta y qué deciden hacer con esta comisión y con esta necesidad que tantas veces reclaman los donostiarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, eta orain ez dakit, ze taldek nahi duen boto azalpenik, irabazik, bai, baina, bueno, hoik ez, beraz sozialistak erabiliko dute, bai. Sí, brevemente, bueno, nosotros tanto en comisión como en Junta de Portavoces me consta, propusimos leer esta moción porque íbamos a votarla a favor y hemos sido coherentes, la hemos votado a favor porque efectivamente es un trabajo que en los meses que quedan de legislatura estamos dispuestos a hacer y como también ha reconocido la señora Duarte, no hemos estado parados en esta cuestión del cubrimiento de parques porque hemos trabajado en la cubierta de Arría, en el plan especial hemos culminado de la Plaza Zuberoa en Gros y también hemos hecho el proyecto y vamos a sacar a licitación en breve el proyecto de la Plaza Martín Santos en Eguía, ¿no? Por lo tanto son cuestiones yo creo de máximo interés y que han llevado un trabajo importante. En todo caso le diré que, hombre, de incumplimiento de mociones tenemos la anterior legislatura de H. Bildu como para llenar 2 o 3 carros de esos azules. En fin, no me venga a decir que cumplimos o cumplimos las mociones. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Naiara San Pedro Pérezek aurkeztua Donostiako puntu kritikoen gainean. Donostiako puntu kritikoak direlata. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre los puntos críticos de Donostia. Bai, EH Bildu taldearen. Bai? Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Hasiko naiz gogoraraziz 2013an egindako Donostiako gizonen eta emakumeen egoeraren gaineko diagnostikoa. Izan ere, hirian seguro sentitzen ez diren emakumeen kopurua gizonena halako 2 delako, 72 eta 32 urrenez urren. Gainera, emakumeek maizago sentitzen dute segurtasun falta, 3 aldiz gehiago. Beren auzoan batez ere, baino baita beste auzoetan ere. Lurpeko pasabideetan, aparkalekuetan, geltokietan, gauez irteterakoetan, argiteria eskasa dagoen tokietan. Egia esan, diagnostiko horrek asko lagundu zigun nahi genuen hiria proiektatzen, eta geroztik emakumeontzako hiri seguro bat eraikitzeko asmoz, puntu kritikoak izan daitezkeen guneak identifikatu eta eraldatzen ditu udalak hiriko mugimendu feminista eta auzo elkarteekin batera. Mementu honetan 41 puntu kritiko daude zehaztuta eta herritar orok udaleko webgunean publikatu den mapa digitalean puntuak ikusi eta proposamen berriak egiteko aukera du. Aldiz, proposatu nahi den puntu berri horren argazkia igotzeko aukerarik ez da ematen. Batzordean zinegotziak erantzun zigun arazo teknikoa zeudela eta aukera aztertzen ari zirela. Kontua da mapa urrian egin zala publiko eta geroztik urria, azaroa, abendua eta urtarrila ere igaro direla. 4 hilabete arazoa konpondu gabe eta aurrera egin gabe. Izan ere, 2018ko urrian, Donostiako puntu kritikoen mapa digitalaren aurkezpen oharrean jasotzen zen, maparen inguruko informazioa Donostiako etxe guztietara zabalduko zela eta hori ere ez da egin. Eta oraindik honako mapa publiko egin behar otezenaren zalantzak ditugula aitortzen dut, are gehiago eztabaida sakona eman ez denean.
Hala ere, publiko eginda eta herritarrei puntuen inguruko proposamenak egiteko aukera berri bat eskaintzen da. Ongi etorria dena, baino orain hau guztia ongi kudeatu beharra dago, arduraz eta seriotasunez. Eta herritarrek egiten duten lana ere balioetsi beharra dago. Ez da serioa, ez zehaztea zenbateko epean erantzungo diren herritarrak egiten dituzten iradokizunak, berdintasunerako eta partaidetzarako zinegotziak batzordean erantzun zuen bezalaxe. Esan bezala, Donostian identifikatutako 41 puntu kritiko zehaztuta daude, eta udalbatza honek behin baino gehiagotan onartu dituen erakunde adierazpenetan hiriko eraso matxistei aurre egiteko konpromesoak eta ekintzak lehentasunezkotzat hartu dituen arren, urgentziazko gaia den honekin ardura eta mugimendu gutxi. Eta horren beste adibidea aurrekontuaren exekuzioan ikusi dezakegu. 4 urte dira 41 puntu zehaztuta daudenean, 4 urte guzti hauetan, udal gobernua ez da puntu kritikoak ezabatzeko onartutako aurrekontua urtean exekutatzeko gai izan. Zergatik ardura eta interes faltarengatik. Puntu kritikoen mapa udalak eta herritarrek elkarrekin lantzeaz gain, lehentasunez esku hartu beharreko gaia dela, zalantzarik ez dugu. Proposamen honekin udal gobernuari puntu kritikoak ezabatzeko politikak lehentasunezko gai gisa hartzea eta aurrekontua urtean exekutatzea eskatu nahi diogu. Eta hasieran esan bezala, behin hiriko puntu kritikoen mapa digitala publiko egin dela, hiriko etxe guztietara zabaldu dadila, herritarrak ekarpenak egiteko. Ta modu berean, behin betikoz argazkia igotzeko aukera bermatu eta herritarrak egiten dituzten proposamenak hilabeteko epean erantzutean nahiko genuke. Espero dugu honako proposamena onartuko dela eta gai honetan behingoz aurrera egingo dugula. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Pues efectivamente se va acercando el fin de mandato y en estos momentos hacemos balance de la actuación de gobierno municipal en la gestión municipal en este y otros asuntos. Y en lo referente al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, pues ahí tengo que coincidir con Nayara en que estos 4 años se han caracterizado por la desidia, dejadez y falta de impulso político. Y si no hay impulso, en igualdad se va para atrás. Y el tema concreto que nos ocupa hoy, el de los puntos críticos, es una muestra fehaciente de ello. No se fomenta, lo he explicado bien, no se fomenta la participación ciudadana, no se publicita la existencia del mapa, no se facilita la mejora del mismo con aportaciones ciudadanas, ni siquiera se ejecutan en el año las partidas destinadas a ello. En definitiva, no sé si estamos a tiempo, yo creo que sí, y esperamos que este gobierno tome con responsabilidad la igualdad entre hombres y mujeres, que de una vez dé impulso político a esta cuestión y esperamos que tenga más suerte que con las cubiertas de parques infantiles a lo largo de estos 4 años. Esperamos que esta cuestión es importante, sobre todo los tiempos que corren, y hay que darle la atención y prioridad que se merece. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Sí. Vamos a empezar diciendo que pensamos que, por lo menos en nuestra opinión, es importante que se pueda votar por puntos porque hay 5 puntos y no todos, en nuestra opinión, merecen la misma valoración. La primera reflexión, un apunte del Partido Popular, es que nosotros sí consideramos que este asunto es prioritario. Además, lo hemos demostrado por activa y por pasiva en todos los sitios en los que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre esta cuestión. De hecho, si no recuerdo mal, aparte de los últimos presupuestos, en algún año más, en este mandato hemos incluido partidas para esta cuestión, nos hemos interesado por la misma, etcétera, etcétera. A mí no me gusta habitualmente, y no lo voy a hacer ahora tampoco, caer un poco en la descripción de la acción del equipo de gobierno, pero como mínimo hay que reconocer que aquí no se ha avanzado mucho. Aquí no se ha avanzado mucho. Habrá habido otras cosas prioritarias, que también podríamos hablar mucho de eso, pero esta desde luego no ha avanzado. Realmente 41 puntos, reconociendo que efectivamente pues ha habido una gestión importante con el túnel subterráneo, por modo de ejemplo, el pasaje de guía, pues se podrían haber hecho más cosas. No son proyectos que necesitan
una gestión, una comprobación, tiene una complejidad especial. Creo que ahí falta un poquito de impulso. Entonces yo prefiero, en nombre de mi grupo, animarles a que por lo menos antes de que termine este mandato, pues resuelvan un par de ellos. El segundo punto que nos propone EH Bildu es que se hagan en el ejercicio correspondiente. Esto no siembra dudas. ¿Qué significa? Que los 4 años que han pasado habría que empezar por los antiguos. Nosotros pensamos que hay que empezar por los que realmente consideren que son más importantes. O sea, la prioridad tiene que ser, este es el más importante, es donde los servicios técnicos, la Guardia Municipal detecta más problemas. Creo que eso tendría que ser un poco la labor. Y bueno, y una vez que se coja la marcha y que la trainera empiece a andar, bueno, pues que vayamos resolviendo. No espero que en otra legislatura, en otro mandato, se resuelvan los 41. Pero bueno, a ver si se termina la próxima, gane quien gane, y estamos solo con 20. Ojalá. En el punto 3 plantean que la información publicada del mapa digital de puntos críticos se reparta en todos los domicilios de la ciudad. Pues sí nos parece que puede ser acertado. Es decir, hay muchísimas mujeres en la ciudad, más de hecho que hombres. Creo que puede ser conveniente, si se ha hecho ese trabajo, pues que la gente sepa, sobre todo si una noche o un día especial, pues tienen que ir por alguna zona, que sepan, no, pues en vez de pasar por aquí voy a tratar de pasar por este otro lado. Creo que esto es una acción fácil de acometer. En el punto 4 se nos dice que se insta al Gobierno municipal a que, al igual que se da la oportunidad de presentar sugerencias al mapa de puntos críticos, también se permita subir fotografías. Se nos dice que puede haber problemas técnicos, no lo sé. Pues una vez que se resuelvan los problemas técnicos, pues debería permitirse, porque igual a la gente le centra mucho más saber exactamente con una fotografía de qué estamos hablando. Nosotros a este punto, igual que al segundo, nos vamos a abstener. Y por último se nos dice en el punto 5 que se insta al Gobierno municipal a que en el plazo de un mes dé una respuesta a las sugerencias del mapa digital de puntos críticos que ha presentado la ciudadanía. Pues igual un mes es un poco tajante, no lo sé, por eso prudentemente nos vamos a abstener, pero sí que hay que dar una respuesta. O sea, los ciudadanos colaboran mucho, pagan muy bien sus impuestos, se les abren unas expectativas y hay que contestarles, ¿qué menos? Bai, eskerrik asko, talde sozialistak orain, bai. Egun on guztioi. Bueno, voy a centrarme en los puntos de la moción y bueno, en cuanto al primer punto, simplemente cuando se pide que el Gobierno municipal considere un asunto prioritario la eliminación de puntos críticos, creo que bueno, los grupos de la oposición por supuesto podrán dudarlo, pero estos dos grupos del Gobierno tenemos bien claro que es un asunto prioritario. Y en cuanto a la ejecución de las partidas presupuestarias, se están ejecutando todas las que están en el Departamento de Igualdad. Una vez más voy a explicar que además de las partidas que están en el Departamento de Igualdad, se ejecutan también partidas de otros departamentos como proyectos y obras, mantenimiento urbano, cultura, etcétera, etcétera. Esto lo llevo explicando ya bastante tiempo, parece que la gente no termina de darse cuenta cómo funciona más el ayuntamiento, pero esta es parte de la realidad. Lo que sí quiero decir también que aquí agenda política debemos de tener todos los grupos políticos, no solo los que estamos en el Gobierno, también los que están en la oposición. Y en este sentido parece que el tema del mapa de los puntos críticos empezó la legislatura pasada. No, es un trabajo que empezó en legislaturas anteriores. Usted, señora San Pedro, en la legislatura pasada hizo un listado de puntos críticos, pero quiero recordarle que la mayoría de la actuación y ejecución sobre esos puntos críticos, los 41 puntos, se han hecho durante esta legislatura. Sabemos que las intervenciones son de muy diferente calado, como usted bien ha descrito. En algunas hay que iluminar, en algunas hay que cortar el seto, pero es que hay muchos de estos puntos que incluso iluminados y cortando los setos siguen siendo críticos. Y toda esta evaluación se está haciendo, pues como también se ha explicado en años anteriores y en demás y en otras reuniones en las que desde luego ustedes también han participado. Para concretar, decir que este año se han gastado 1.200 euros en Aldapeta, en San Bartolomé, en la escalera de San Bartolomé. Se han gastado 45.000 en el apeadero de Ategorrita, 47.577 en el paseo subterráneo de Oleta, en Aldaconea 2.000 euros, en el paseo subterráneo de Morlas, Catalina Elizegui 48.342, en el camino Garbera de Estelarracho 20.500, Julia 13.000, en Pachillardegui 8.600, aparte de las 100.000 euros que desde proyectos y obras nos han dejado también para poder instalar cámaras en los ascensores. También se ha compartido
proyectos con Hola Tutalca. Se han difundido vídeos, se han hecho procesos y luego hablar de las transferencias que se han hecho de partidas a otros departamentos del ayuntamiento. Como ya quedamos el año pasado, estamos tratando de hablar de la evaluación de los puntos que se han hecho o no. En este sentido, yo creo que es importante recordar que se está trabajando todos y que seguiremos haciéndolo. Por otro lado también, y ya le comenté a la comisión en cuanto al mapa de los puntos críticos, ha habido problemas técnicos y parece que todo el mundo ha entendido que hay problemas técnicos, que es lo que queremos tratar de superar y mejorar, precisamente para que sea una aplicación efectiva y para que la interactuación con toda la ciudadanía que quiera participar también pueda ser efectiva de cara a dar unos resultados. En ese sentido, sí voy a anunciar que dentro de breve, como todos los años, haremos una reunión sobre todos estos temas y se seguirán trabajando poco a poco y explicando qué es lo que se está haciendo y dando cuenta para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y conozca la intervención y la situación, porque aquí no acaba el mapa de los puntos críticos. Como ya se ha dicho, la ciudadanía está haciendo sugerencias y en cada una de las reuniones que hacemos con las asociaciones de barrio se están trabajando y se están actuando ya. No han aparecido en esta lista, pero algunos ya se han incluso eliminado. También quiero decir, y para concluir, que vamos a votar que no a esta moción, no por lo que no vayamos a hacer, sino porque ya lo estamos haciendo y porque estamos pensando en seguir haciéndolo. Esta es la intención de este gobierno, por lo menos hasta final de legislatura. Y de todas formas, no puedo terminar sin agradecer el interés de todos los grupos políticos y espero que las aportaciones sigan siendo constructivas, con la responsabilidad y el interés que se espera de todos los grupos municipales. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik erabiliko, galdera bat bakarrik puntuz-puntuka eskatu du PPek botatzea, ez dago arazorik, eta orain izteko txanda EH Bilduk dauka. Eskerrik asko. Noski onartuko dugula PPek egin duen proposamena puntuz-puntu bozkatzekoa, baino hala ere, bazpa ere, zenbait gauza argitu nahiko nizkioke PPri gure proposamenen arira, eta noski baiez, Duñike Andereari ere bai. Bai gogorarazi nahiko nuke eta historian pizkat oroimena egin merezi duelako, herri honen historia ere badalako, hiri honetako mugimendu historiko, feministaren historia ere badalako, izan ere lehendabiziko mapa, puntu kritikoen mapa, 2009an aurkeztu zuen mugimendu feminista. Eta hor gelditu zen, instituzioarentzako urte guzti horietan ez da garrantzitsua izan mugimenduak egin duen lana. Baino, gogorazen nahiko nuke 2013 urtean, Bildu udal gobernura iritsi zanean, orduan jaso zuen mugimendu feministak aurrez egindako mapa hori. Eta zer egin zuen, lehenik eta behin batzorde interdepartamental bat sortu. Hori Duñikek 2 urte hauetan kasu, edo 4 urte hauetan kasu handiegirik emanez dion batzorde interdepartamental hori sortu eta benetan erramienta teknikoa jarri mapa aurrera egiteko, eskuhartzeetan aurrera egiteko. Eta baita ere Bildu izan zen prozesu parte hartzailea martxan jarri zuena. Hori behin eta berriro onera ekarri behar izan duguna mantentzeko. Bestela, zalantzarik ez dugu soerengatik prozesu parte hartzaile hori ere bertan bera utziko zelako. Eta komentatzen, bigarren puntuarekin nahi duguna da urtean onartzen den aurrekontua esekutatzea. 41 puntu identifikatuta daude. Badaukagu, onartzen dugun urteko aurrekontua, lehendabiziko 6 hilabeteetan aurrekontu hori adjudikatu eta esekutatzen hasteko. Baina ze gertatzen den, azkeneko hilabetera iristen garela, eta ez dakiela udal gobernu honek zer egin aurrekontuarekin. Orduan hasten dira transferentziak, departamentu batetik bestera, transferentziak egiten. Eta hori ondo antolatzeko aukera badago, hori bai, beti ardura eta interesa baldin badago. Bigarren puntuari dagokionean, argazkiak, urrian publiko egin zan mapa hau. 4 urte eduki ditu udal gobernu hau benetako webgunea diseinatzeko. Eta gaur egun ez da ulergarria sistema bat non dokumentu digitalak ezin diren igo. Ze gertatzen da udal gobernu hau ezezkoaren gobernua dala. Izan ere eraso sexisten kontra beti ezezkoa bozkatzen du eta atzera egiten dugu. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu puntuz puntuka. Beraz, lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak,
ez da onartzen, laugarrenari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bosgarrenari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta orain hurrengo puntura pasatuko ginateke. Laugarren kontrol mozioa, etxe kaleratzen aurrean Donostiako udalak hartu beharreko jarrera dela eta. EH Bildu taldeak aurkeztua. Etxe kaleratzen aurrean udalak hartu beharreko jarrera dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la postura a adoptar por el Ayuntamiento en el tema de desahucios. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial Español en diciembre de 2018, el mes pasado, ponen de manifiesto la siguiente realidad que ya todos conocemos, que es que de cada 4 desahucios que se dan en la comunidad autónoma del País Vasco, uno se debe a la imposibilidad de pagar el alquiler. Es decir, cada vez más familias son desahuciadas porque no pueden pagar la vivienda en alquiler. Y en el caso de Guipúzcoa, el 61% de los desahucios del último trimestre de 2018 corresponde a este tipo de familias. Esta situación no resulta sorprendente si tomamos en cuenta el precio medio del alquiler, según los datos de diciembre de Donosti, 1.248 euros mensuales de media, y por otro lado la precarización del mercado laboral dificulta enormemente el pago de una vivienda de forma permanente para muchas familias. El propio director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, lo decía la semana pasada. Existe un problema de impagos porque los precios del mercado de alquiler están muy por encima de los salarios reales. En el caso de Donosti, el Ayuntamiento firmó un protocolo para que mediante la plataforma Stop Desahucios se pusieran en marcha una serie de medidas ante los desahucios que se producen en nuestra ciudad. Y entre estas medidas están la colaboración entre el Departamento de Acción Social y Etxegintza para ofrecer una vivienda alternativa a las familias o personas individuales que van a quedarse sin vivienda y que van a ser desahuciadas. Así, el 14 de diciembre de 2018, Stop Desahucios denunció que una familia con menores de edad de nuestra ciudad iba a ser desahuciada de una vivienda alquilada en la Fundación Zorroaga, fundación supuestamente basada en fines sociales y de la que, por cierto, este alcalde es presidente. Y la plataforma presentó 2 solicitudes por escrito a Donostiako Etxegintza el 11 de septiembre de 2018, el 30 de noviembre del mismo año, pero el 7 de enero todavía no habían recibido una respuesta y el proceso de desahucio seguía adelante, como hemos podido leer en el último escrito que tenemos todos los partidos aquí presentes, presentado por la plataforma el 15 de enero en este ayuntamiento. Y casualmente esta semana, después de que este grupo haya presentado esta moción, parece que algo se ha activado en el gobierno municipal y en el patronato de Zorroaga y se ha dado una respuesta para que el desahucio de esta familia se vaya parando. Y nos preguntamos si al Gobierno municipal esta le parece una forma correcta y responsable de gestionar. Insisto, la plataforma que apoya a esta familia, Stop Desahucios, lleva desde septiembre a la espera de una respuesta, como lo explica en este escrito, y no ha sido hasta ahora, casualidad, cuando ha recibido una respuesta por parte de este Gobierno municipal. ¿Qué pedimos con esta moción? Pedimos más compromiso y más firmeza a la hora de proteger a quienes tienen dificultades y más en el caso de los menores de edad. Y este compromiso supone mucho más que reconocer el mérito que tiene la plataforma de Stop Desahucios a través de premios como el Tambor de Oro de la ciudad. Este compromiso requiere medidas concretas y rapidez en la gestión. Por eso, con esta moción pedimos 2 cosas: que cuando se tengan noticias de que una familia o una persona individual de nuestra ciudad va a ser desahuciada, se estudie la situación en la que se encuentra y se le proporcione una opción de vivienda provisional para que no se quede sin techo. Y esto debe hacerse con rapidez, y esperar desde septiembre a enero no nos parece precisamente un plazo que responda a una necesidad de urgencia. En segundo lugar, pedimos impulsar el desarrollo de un protocolo de actuación ante desahucios en las fundaciones y sociedades de las que forma parte este ayuntamiento, incorporando una perspectiva social que nos parece obligada ante estos casos y más cuando el ayuntamiento forma parte de estas fundaciones. Y garantizar la igualdad de oportunidades. Pensamos que no podemos dejar la resolución de estos casos dependiendo de si un grupo político o no presiona presentando una moción de control o de quién gestiona en cada momento en cada fundación. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain.
Desde Irabazi Donostia también compartimos con el grupo proponente que la garantía del acceso a una vivienda, el proteger a todas esas personas que se pueden ver afectadas en un momento dado ante un proceso de lanzamiento, impago de alquileres, debe ser una prioridad para cualquier gobierno municipal cuando tenga conocimiento de ello. Y esto también se traslada a aquellos organismos, a aquellas fundaciones, sociedades donde forma parte. Y en ese sentido, pues sabemos que se han dado pasos, pero se han dado pasos cuando ha habido previamente una denuncia, ¿no? Y estaremos también atentos a ver a qué explicaciones va a dar el gobierno municipal. En ese sentido, decir que apoyaremos la moción de H. Bildu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Sí. Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción. No creo que esto sorprenda a nadie porque desde el principio, como ya se aprobó otra moción aquí, hemos defendido el derecho de todas las personas a por lo menos intentar tener una vivienda digna. Ese es nuestro objetivo y en ese hemos venido trabajando y seguiremos trabajando. No es un problema fácil de resolver. Decía ahora la portavoz de Irabazi, cuando se tenga conocimiento, obviamente, y es lo que hemos hecho. Cuando nosotros tuvimos conocimiento en el mes de diciembre que había un procedimiento abierto, inmediatamente los compañeros del grupo de los socialistas donostiarras que están en Zorroaga plantearon y hablaron de la posibilidad de analizar esa situación y buscar soluciones genéricas para todos los ciudadanos por igual, de resolver estas cuestiones. Y finalmente, antes de ayer o esta misma semana, en la Junta de Patronato de Zorroaga se aprueba un protocolo para evitar estas situaciones. Y creo que eso es importante. Que todos estamos de acuerdo y que todos estamos ayudando, bienvenido sea. Este es un tema trascendental, no es un tema para unas medallas de unos, unas medallas de otros. Es un tema que cuando se produce una situación de emergencia, todos tenemos que trabajar para buscar soluciones genéricas a esa emergencia y a otras situaciones similares. Y en esa línea estamos. ¿Que no siempre nos anticipamos? Obviamente, a veces es difícil prever todas las situaciones. ¿Que hay que seguir trabajando? Por supuesto que sí. ¿Que este gobierno ahora también en Etxegintza tiene que mantener lo que se aprobó en la legislatura pasada con nuestro voto también a favor? Todo se ha dicho, con lo cual no hemos cambiado de posición en absoluto. Para continuar en buscar soluciones cuando se produzcan, también. Yo soy de los que cree que hay que ir de la mano en este tema de la vivienda y en situaciones de emergencia siempre con los servicios municipales sociales, que son las técnicos o los técnicos que mejor conocen cada uno de los casos. Y no debemos ser los representantes ni políticos ni de otro tipo los que marquemos esas prioridades. Pero estamos abiertos al diálogo y al entendimiento para encontrar la mejor fórmula entre todos. Y yo recuerdo que hace 5 días aquí mismo, que la propia Rosa García señaló los esfuerzos que este ayuntamiento y este gobierno municipal han hecho para intentar evitar los desahucios en nuestra ciudad. Con lo cual, todos rememos y trabajemos en la misma dirección. Obviamente, ¿qué voy a decir de lo que está haciendo el gobierno vasco? Donde además la consejería en concreto de vivienda o el señor Mario Yoldi está dirigido por Iñaki Arreola, consejero socialista y del cual yo fui viceconsejero en su momento. Pues que estoy totalmente a favor de trabajar conjuntamente con gobierno vasco, con Diputación y con todas las instituciones. Y en esa línea estamos. Yo creo que de verdad la moción es interesante, vamos a votar que sí, pero aprovechemos para trabajar todos juntos y buscar soluciones, que es lo que esas personas necesitan. No si unos hacen más, otros hacen menos, porque esto viene de largo, por desgracia, y ojalá terminara con este caso, pero me temo que no, que habrá más casos y trabajemos conjuntamente. Bai, eskerrik asko. Baiezkoa esango diogu mozioari, 2 puntu jasotzen dituen mozio honi, eta arrazoiak hauek dira, argi eta garbi esan da. Den puntua, betetzen ari gera dako eta legealdi honetan bete egin dugu dako. Bete dugu gainera neurri handi batean Stop Desahucios plataformak berak eskaini digun laguntzari esker, egia da eta Duarte Andreak azaldu du, azken hilabete hauetan aldaketa bat ematen ari dela egoeretan, legealdiaren hasieran lehenengo urteetan gehiago ziran hipoteken ordainketa ezinezko bihurtzen zanean horren ondorioz eragindako kaleratzeak, eta orain ari gera alokairuaren prezioen inguruan sortzen diren arazoetan sartzen. Hori horrela da,
Hipoteken kasuan, eta garbi esan behar dut, nik igandean hemen diskurso egin nuenean ez nuen egin kara da gaderia esaten den bezala, egia dedako, stop desauziorekin batera dan egin dugu, situazio partikularrak aztertu ditugu, hitz egin dugu banketxeekin eta lortu da, kasu gehienetan fede honekoak direla behin jakinda, zaten nik uste hori ere garrantzitsua detanak kontutan eukitzea, eman diren egoera guzti horiek bideratzea. Ahora tenemos el reto de aquellos desahucios que se producen por impago de alquiler, que también es una situación compleja, complicada, que además no solamente afecta a bancos, lo cual hace que todavía sea más complicada de alguna manera, y es consecuencia de un fenómeno general del alza del precio del alquiler, que muchas veces en el debate político se achaca, no sé si a un fenómeno local, pero la realidad nos dice clarísimamente que es un fenómeno global a nivel de Estado, y de hecho el debate que ha habido en el Congreso de los Diputados esta misma semana, con un decreto que no ha sido ratificado, así nos lo atestigua. Y no solo eso, sino incluso el ranking de los incrementos en el precio de alquiler que se han registrado en el Estado, pues nos lo dejan de manifiesto. El ranking lo encabezan Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. Y que yo sepa, ninguno de los cuatro tiene un alcalde del PNV. Tiene un alcalde que entiendo comparte que no debería ser así, pero a la vista está que tampoco a nivel municipal han conseguido que el fenómeno, que como digo, es general y que tiene otras causas, que son a otro nivel, pues siga existiendo, ¿no? Bueno, dicho esto, eta Zorrogako kaso honen inguruan. Yo creo que en Zorroaga se ha hecho lo que se tiene que hacer. Es decir, la dirección de una fundación no puede hacer renuncia de los derechos que esa fundación tiene. Yo creo que incurre incluso en responsabilidad y tiene la obligación de desarrollar el trámite legal pertinente cuando existe un impago. Eso es una cosa. Y que las tramitaciones y pasos que se tengan que dar se den, porque si no estaría haciendo renuncia a un derecho que no es suyo personal, sino que es de una fundación y sobre la cual tiene una responsabilidad. Cosa distinta es que simultáneamente debamos ser capaces, y así lo hemos dicho, de dar una respuesta a esa situación particular. Da hori da, udaletxetik egin dana, hain zuzen ere, kaderatze hori edo kaderatze horren ondorioak saiestea. Hori egin da, eta horren hori egiteko erantzuna izan da hain zuzen ere, Gasko jaunak aipatu duen bezala, aste honetan bertan Zorrogako patronatuan onartu dan protokolo hori. 4 puntu jasotzen dituen protokoloa, bertan garbi esaten da, zein izango dan jarraituko dan jokabidea, eta nola emango zaien horredako egoerei erantzuna. Beraz, nik berresten dut beti izan dugu udaletxe honetatik konpromiso bat kaderatze egoera hauen aurrean fede honekoak diranean erantzun bat emateko, horrela izan da orain arte, eta horrela izaten jarraituko du ere udal gobernu honek hori garbi daukadako. Eta honekin txanda bukatu eta orain izteko txanda EH Bildurei dagokio. Bai, señor Gasco, dice que es un tema trascendental el tema de la vivienda y de los desahucios y que en cuanto se han enterado el mes de diciembre se han puesto manos a la obra. Vuelvo a repetir, voy a leer ya directamente el escrito presentado por Stop Desahucios el 15 de enero. La persona afectada ha registrado 2 escritos firmados por ella y 2 miembros de la plataforma dirigidos al director gerente de Etxegintza con fecha 11 de septiembre y 30 de noviembre de 2018, en los que se hacía entrega de la demanda de desahucio y de la documentación acreditativa de su situación de vulnerabilidad social, al objeto que se le diera información de su situación en la lista o listas y la solicitud de una vivienda de alquiler social. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna. 15 de enero de 2019. Entonces, bueno, pues pensamos que siendo un tema trascendental en el que todos estamos tan preocupados y preocupadas, deberíamos de darnos bastante más prisa en gestionar estas solicitudes porque, repito, lleva encima de la mesa desde el 11 de septiembre. Y al señor Goia, alkateari esango nioke kezka konpartitzen badu hiriko alokairuaren inguruan tresnak martxan jarri ditzazkela. Esate baterako, Eusko Jaurlaritzan ere alderdi nazionalista eta sozialista gobernuan daude, eta etxe hutsen erregistroa hasteko pausoak eman daitezke, eta behintzat Eusko Jaurlaritzan zuen kidei lan horiek egitea eskatzeko egoeran zaudete
lan hori esker, hiriko parkea, hiriko alokairuko parkea handitzeko aukera izango genuke gutxienez 1200 etxebizitza gehiagorekin. Beraz, hor ere, gonbidapena alkateari gestio horiek hasteko. Y en el caso de la Fundación Zorroaga, el patronato, claro que puede tomar las medidas que considere oportunas y la dirección de la fundación, pero entre esas medidas se nos ocurre que también podría estar que el patrimonio que tiene la fundación en alquiler también pudiera ser destinado a alquiler social y poner otro tipo de precios y no seguir el mercado privado. Se nos ocurre. Eso también lo intentamos en la legislatura anterior y no pudo llevarse a cabo, pero seguiremos en ese trabajo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da, eta orain ez dakite talde popularrak izango duke boto azalpentsandarako aukera, ez du erabiliko, beraz urrengo puntura pasatuko ginateke. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Josu Mirena Ruizek aurkeztua, merkataritzako aholkularitza kontseiluaren lanari buruz. Merkataritzako aholkularitza kontseiluaren lana dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el trabajo del Consejo Asesor de Comercio. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon. Abenduaren 26an tokiko gobernu batzordeak Gros auzoko Karkilzano kalea oinezkoentzako moduan proiektuaren exekuzio xede duen kontratazio espedientea onartzea erabaki zuen. Proiektu hau maiatzan onartu zan, eta epe hortan merkataritza aholkularitza kontseilua ez da ezertarako erabili, hau da ez da hor inungo aurkezpenik egin. Beraz, horko kideak, prentsan bitartez, enteratu gea hori aurrera eramango dela, eta gainea behin-behinekoa izango dela. Bestaldetik, aholku kontseilu honetan beste kale batzuk eman izan dira eta tratatu izan dira. Normalean, ez denak, baina normalean, sustapenak lantzen dituen oinezkoentzako kale horiek hemendik pasatzen dira aholku kontseilu honetatik, baina mugikortasunak lantzen dituenak ez dira hemendik pasatzen. Eta gogoratu nahi dut, kontseilu honen kidea alkatea dela. Beraz, ezin dana da, kale baten oinezkoentzat egingo dana grozen prentsan irakurri eta gero aholku kontseilu bat euki, merkataritza aholku kontseilu bat euki, beste kale bat dela eta kideak ezer jakin gabe, eta niri ondo iritze zait, 8 dendari o merkatari bileran egotea. Orduan, nik ez dakit gobernuak honekin ze joku zer egiten duen. Ez da normala, gauza bati buruz ez hitz egitea, eta beste bati buruz, ez dakit zer egitea. Ni uste etor, alkatea dala presidentea, eta alkateak egin beharko lukeena da, nahiz eta mugikortasun aholkularitza kontseilutik pasa, merkataritza kontseilutik pasa beharko liateke, oinezkoentzat egin behar diran kaleak edo proiektuak edo behintzat han lantzeko. Bestaldetik ere ikusten dugu plan aldaketak daudenean, hirigintzako plan aldaketak, plan berezia daudenean, hirigintzako kontseilutik pasatzen dianak, eta horrela izan behar du, baino merkataritzarekin zehozer, azkenian ikusten nahi gehan bezala, plan gintza horietatik edo aldaketa horietatik komerzial metro karratu gehiago sortzen diranean, pentsatzen dugu ere, horrek ondorio zuzenak dituela merkataritzan, beraz, baita ere merkataritzako aholkularitza kontseilutik pasa beharko luketela, han ikusteko ze ondorio eta zer egin daiteken. Hau da, eskatzen duguna da, benetan gobernuak sinistea merkataritza aholkularitza kontseilu honetan. Bestela, hor daukaguna da, egun batean gauza bat, egun batean beste bat, baina ez dago benetan, eta ni uste benetan, merkataritzak beste tratu bat behar duela, eta duintasun eta errespetuko tratua esan behar duela. Orduan, kontrol mozio honetan eskatzen duguna da, Donostiako udalbatzak, udal gobernori eskatzen dio, merkataritzarekin zerikusia duten politika guztiak, oinezkontzako guneak eta metro komertzialak
handitzen dituzten hirigintza plangintzak barne, dagozkien aholku kontseiluetan ez ezik, merkataritzako aholku kontseiluan ere landu daitezela. Eta espero dut denen baiezkoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda. Vale, pues bueno, toca ahora hablar de peatonalizaciones y de los criterios que utiliza el gobierno municipal para llevarlos a cabo, ejecutar los diferentes proyectos. Desde nuestro grupo, lo que durante estos 4 años hemos podido constatar y no vemos es que no hay una planificación clara. No sabemos en base a qué criterios el gobierno ejecuta ciertas peatonalizaciones, sí, cuáles no, si toma en cuenta a los peatones, se toma en cuenta al comercio, hosteleros. No sabemos exactamente cuáles son los criterios que tienen peso a la hora de elegir si hacer una peatonalización o no. Y creemos que eso es lo primero que hay que clarificar. Creo que eso es lo primero que tiene que definir este gobierno y tiene que ponerlo encima de la mesa con el mayor consenso posible, por supuesto, porque si no, ¿en base a qué criterios actúa? ¿En base a que ciertos grupos de presión exigen que se hagan ciertas peatonalizaciones? Creemos que no, esa no debe ser la forma en la que un gobierno municipal debe actuar. Creemos que tiene que haber unos criterios claros, objetivos, transparentes y que esa es la forma en la cual hay que trabajar en la ciudad. Adelantamos que nuestro sentido de voto, por lo tanto, será favorable. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Ez, sozialistak, bai. Sí, la verdad que iba a utilizar la explicación de voto porque ya anunciamos que íbamos a votar a favor de la moción y por tanto no me parecía necesario volver a explicar algunas cuestiones que son obvias. La primera, todos los consejos de comercio, todos sus horarios del día, siempre han estado abiertos a incorporar todos los temas que las asociaciones de comerciantes pidieran. Siempre. Y hemos llevado aquellas cuestiones que las asociaciones de comerciantes han pedido que sean tratadas en el Consejo de Comercio. Tanto las globales, como Federación Mercantil o San Sebastián Sosdendas, como las territoriales, como podría ser Sarreán Centro Erdi, Ausoa o otras según cada uno de los momentos. Por tanto, vamos a votar que sí porque nos parece que tiene sentido y tiene lógica que se aborden todas aquellas cuestiones. Si no ha ido Carquizano hasta ahora es porque no lo había pedido ninguna entidad y asociación, pero aunque no lo pida ninguna, sí nos parece bien que se traten, con lo cual vamos a votar a favor porque compartimos el sentir de esa moción de que todas aquellas actuaciones de mejoras de la vía pública, incluidas las peatonalizaciones, afectan a muchos sectores. Primero, a las vecinas y a los vecinos, no se nos olvide. Primero, sobre todo, a vecinas y vecinos de la zona. Después, a los peatones, al tránsito, no sé qué. Y efectivamente también pueden servir en muchos casos a la revitalización comercial del comercio urbano de nuestra ciudad. Quiero recordar aquí que sobre peatonalizaciones a nosotros lecciones las justas. Fuimos los primeros en iniciar las peatonalizaciones en la ciudad en un clima donde nadie estaba a favor. Incluso algunos de los que hoy han hablado. Impulsamos toda la peatonalización del eje Elcano-Guetaria. Hoy en día es al revés. Los comercios, no sé si tanto los vecinos, pero una parte de los vecinos también, piden y exigen mejoras peatonales. Bienvenido sea. Que además haya que hacer un plan general, que ya hay un plan general que habla de estas cuestiones, que haya que renovarlo, que haya que actualizarlo, perfecto, tampoco tenemos ningún problema. Pero con respecto a la moción, nos parece bien que en el Consejo de Comercio, como en otros consejos, se aborden las cuestiones que se consideren pertinentes. Y sobre los centros comerciales, quiero señalar que tanto Garbera como Illumbe han sido tratados en el Consejo de Comercio. En unos momentos o en otros, pero han sido tratados, con lo cual, si hay que tratar otros como viene en la moción, pues se tratará, ningún problema. Pero está abierto, evidentemente, al debate, a la reflexión y a analizar todos los puntos de vista y todos los intereses. Evidentemente, siempre bajo la premisa del interés general de la ciudad. Y nuestras actuaciones van en esa dirección. Mejorar Sancho el Sabio es una mejora para el barrio, de hace muchísimos años, donde no deberían haber estado ni siquiera los aislamientos ni las salidas de los parkings de los vecinos en las condiciones en las que estaban. Y es una mejora ostensible. Peatonal también, pero es una mejora sobre todo para los vecinos del barrio. Y actuar en otros espacios, y lo tendremos que hacer si así se decide, como Garibay, etcétera, también.
son mejoras sobre todo destinadas a los propios vecinos donostiarras de todos esos entornos. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda, EH Bildu taldearena da. Bai, labur. Merkataritzako delegatuak esan duen bezala, bere kasuan ere kale batzuk bai, beste kale batzuk ez. Porque antxo jakituna buruz ez dugu ezer jakin merkataritza, aholkularitza kontseiluan. Baina, pozgarria da, azkenian kale guztiak amendik pasatze baldin badia eta baita ere metokarratu komertzialak haunditzen baldin badia plan bereziak edo plangintza aldaketa diala eta amendik pasatzen baldin bada, onargarria da eta ona da, pentsatzen merkataritzak jakin dezan eta hor ere ikusteko ze ondorio eta zer egin daitekeen gauza hauek direla eta. Baina, gauza bat argi utzi nahi dut. Asko hitz egin da, kale asko aurrekontutan agertu dira, batzuk jundia, beste batzuk eldia jorratu, baina elda bat ere egin. Hemos hablado de muchas calles, mucho el nombre, en esta legislatura se va a terminar la legislatura después de 5 legislaturas sin que termine una peatonalización, ni una. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de cómo se tiene que trabajar, pero hombre, lo que sí nos gustaría es que luego algo que tenga el consenso de todo el mundo se ejecute. En esta legislatura se va a terminar en 0 peatonalizaciones. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengoa, bai barkatu, talde popularrak. Eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, nosotros hemos votado que sí porque nos parece que es razonable lo que propone el grupo EH Bildu y terminar con lo que decía las ilusiones del señor portavoz de EH Bildu y los deseos. Si algún día se hubiera hecho durante esta legislatura alguna peatonalización, pues hubiera sido bienvenido. Igual podíamos haber discutido de en dónde podíamos haber canalizado el estudio y la toma de decisiones, pero claro, ni la Ramendi, ni Carquizano, ni Blas de Lezo, ni Triunfo, ni las mejoras en San Bartolomé, ni la calle Garibay se van a ver a lo largo de esta legislatura. Gracias. Vale. No es eso técnicamente explicación de voto, pero, hurrengo puntura pasatuko gera, irabazi taldeak duena eta irakurri egingo da, ez bai? Seigarren kontrol mozioa irabazi Donostia taldearen bozera Amaia Martinek aurkeztua alokairuko etxebizitzaren inguruan. Moción de control presentada por Amaia Martinek. Donostia taldeak aurkeztua alokairuko etxebizitza dela eta. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre vivienda en alquiler. Honela esaten du, Donostiako udalbatzak udal gobernuari ertxatuki eskatzen dio 3 hilabeteko epean Donostiako auzoen araberako alokairu prezioen indize bat ezarri eta argitaratzeko merkatu pribatuan espekulazioa geldiarazteko asmoz. Bigarren puntuak honela dio, Donostiako udalbatzak udal gobernuari ertxatuki eskatzen dio Donostiako auzoen araberako alokairu prezioen erreferentzia indizea erabiltzeko alokairuen prezioak neurrikoagoak egiten eta arautzeko bide fiskalak aztertzeko oinarri gisa. Y el primer punto dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a establecer y publicar en el plazo de 3 meses un índice de referencia de precios del alquiler por barrios en Donostia con el objetivo de frenar la especulación en el mercado privado. El segundo punto dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a utilizar el índice de referencia de precios del alquiler por barrios en Donostia como base para explorar vías fiscales que permitan caminar hacia la contención y regulación del precio del alquiler. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura goaz. Zazpigarren kontrol mozioa, Loik Alejandro irabazi Donostia udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, suma aldapeta. Donostia taldeak aurkeztua, suma aldapeta ikastetxean eragina duten lanak direla eta. Moción de control presentada por Loik Alejandro. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia relativa a las obras que afectan al colegio Suma Aldapeta. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko.
Bueno, hablamos de las obras alrededor del Colegio Sumaldapeta, una situación un poco tensa que conocemos desde hace varios meses, y 8 puntos nos preocupan, nos llaman especialmente la atención. El primero es la realización de obras y derribos con el alumnado a escasos metros, con los riesgos que conlleva. El segundo es la situación actual extremadamente precaria del alumnado que no dispone del nuevo edificio del colegio, y esto entra en contradicción con el plan especial que dice que la actividad docente debe disponer de esas instalaciones, las instalaciones que actualmente están derivadas hasta realojo en el nuevo edificio. El tercer punto es la ejecución de derribos que no tenían que haber ocurrido, 2 derribos especialmente, para los cuales, según nos consta, no hay expediente sancionador incoado. El primero se trata de una escalera, la escalera de evacuación del edificio Santiago, que se ha derribado cuando, como he explicado anteriormente, el plan especial y la primera versión del programa de actuación urbanizadora decía que no se debía tocar esa parte de la parcela hasta el realojo en el nuevo edificio del colegio, que todavía no existe. Entonces se ha derribado esa escalera. El colegio ha intentado en 2 ocasiones poner una escalera provisional para poder utilizar el edificio Santiago, y no ha conseguido. La conclusión de todo esto ha concluido en la imposibilidad de utilizar el edificio Santiago, lo que ha servido de argumento para derribarlo. No nos parece correcto. El segundo aspecto es el propio edificio Santiago, que, como decía, se podía plantear en la planificación original su derribo una vez realojado el alumnado en el nuevo edificio del colegio, que, repito, todavía no existe. No existe este edificio nuevo. El cuarto punto es una obra mayor en el polideportivo y un derribo de la mitad del mismo. Derribo prácticamente concluidos al día 28 de diciembre, cuando la licencia concedida es del 31 de diciembre. Maravilloso, se hacen derribos antes de tener la licencia. No hay expediente sancionador que sepamos abierto todavía. El quinto punto es el tema de comunicación con la ciudadanía. Un colectivo de padres y madres han presentado numerosos escritos al ayuntamiento, en particular al Departamento de Urbanismo, que han quedado sin respuesta. En los hechos, si no tienen respuesta, no pueden ejercer de facto su derecho a ser parte interesada. Paralelamente, se han hecho en el Departamento de Urbanismo informes en cuestión de horas para que la constructora pueda seguir con sus obras. El sexto punto es la modificación del PAUL, el Programa de Actuación Urbanizadora, aprobado inicialmente el 26 de diciembre. No cumple el plan especial, porque, como hemos explicado anteriormente, el derribo del edificio Santiago no se podía realizar antes de que esté concluida cito el plan especial, la mayor parte del nuevo colegio, justamente para garantizar la continuidad de la actividad docente en condiciones aceptables, condición sine qua non del plan especial. El séptimo punto es un informe de urbanismo que señala que, pese a que no se cumplen los supuestos previstos en el proyecto originario, los edificios que se proyectan demoler, estamos hablando del edificio Santiago, no se destinan a una actividad docente en la actualidad. Y es lo que he explicado: derribo de la escalera, imposibilidad de utilizar el edificio, entonces el argumento para poder derribarlo. No nos parece correcto. Y el octavo, tal vez el más preocupante, es la modificación del PAU, que plantea unos derribos que el PAU, modificación aprobada inicialmente, con lo cual no, y todavía ahora mismo en periodo de exposición pública, no aprobada definitivamente, pero que plantea derribos que ya se han realizado. Se hacen derribos en función, una modificación plantea esos derribos, pero no está aprobado. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bilduren txanda. Bueno, nosotros adelantar que vamos a votar que sí a la moción de control que presenta Irabasí. En primer lugar, porque yo creo que, además, en algunos de los puntos entiendo
seguramente en su totalidad, pero en algunos de los puntos incluso el Gobierno municipal va a tener difícil decir que no. Es decir, el punto 1 está diciendo que se insta al Gobierno municipal a dar respuesta a los escritos de los padres y las madres del alumnado, y creo que no va a tener ningún problema en dar respuesta. Faltaría más que no se reconociera ese derecho precisamente a cuando alguien formule un escrito se le dé respuesta oportuna al mismo, y en segundo lugar a que como parte interesada, que la tienen reconocida per se legalmente, y efectivamente así lo dijo el concejal delegado en la comisión, no hace falta que el ayuntamiento se lo reconozca porque efectivamente se les notifique las resoluciones dictadas. Si son parte interesada, que se les notifique las resoluciones dictadas es de perogrullo, con lo cual entiendo que el Gobierno municipal dirá que sí, desde luego, a este punto. En segundo lugar, la moción de control lo que dice es a que se cumpla el plan especial y que, consecuentemente, a paralizar las obras de edificación y urbanización que se están realizando o se van a iniciar en breve contrarias al planeamiento vigente. Bueno, decía Eloy que obraba en expedientes de los técnicos municipales que hablaban sobre distintas cuestiones con respecto al cronograma de la obra. Pero si el plan especial establece unos condicionamientos técnicos para el mismo y no se ha modificado, y si en el desarrollo del plan especial hay posteriormente, en materia ya no de planeamiento, sino en materia de actuación, hay un programa de actuación urbanizadora que establece a su vez determinados hitos y da determinadas referencias, el hecho de que se decida unilateralmente por parte del promotor privado modificar el mismo no le da ningún derecho hasta que el mismo haya sido modificado. Y si en este momento está en exposición pública, como lo está, porque se ha publicado muy recientemente el anuncio, lo que no tiene sentido es que asistamos, y menos en urbanismo, a una política de hechos consumados donde, bueno, da igual, mire, voy a cumplir la ley, voy a efectivamente a tramitar una modificación del PAU, voy a realizar la exposición al público, pero me da igual lo que vaya a pasar en todo este momento, que ha habido actuaciones que se han realizado con anterioridad. Bueno, el pedir la suspensión de esas actuaciones, precisamente porque no se puede uno adelantar a cuál va a ser el resultado de las mismas. Hay gente que tiene esa capacidad, yo desde luego, nosotros no tenemos esa capacidad de adelantarnos a lo que va a pasar, pues lógicamente como no se sabe qué alegaciones va a haber, no se sabe si se van a estimar y no hay ningún documento que haya modificado y el documento en vigor ahora mismo es otro, pues lógicamente mientras tanto yo creo que es una cautela procedimental lógica, aparte que es un cumplimiento de la legalidad, pero es una cautela procedimental lógica al decir, oiga, mire, no me realicen este tipo de actuaciones porque efectivamente no están contempladas actualmente en las previsiones aprobadas en este momento. Porque además es la única forma en la que se da virtualidad al trámite de alegaciones, si no, no es otra cosa que de alguna forma un recurso estéril que no sirve absolutamente para nada. En tercer lugar, se insta al Gobierno municipal a priorizar las correctas condiciones de alumnado del Colegio Sumaldapeta frente a los intereses de la promotora. Bueno, yo creo que esto lo va a hacer este Gobierno, o lo debería hacer este Gobierno y cualquiera, frente a los de Sumaldapeta o frente a cualquier otros alumnos. Es decir, en este caso Sumaldapeta, porque estamos hablando de Sumaldapeta, pero efectivamente me imagino que esto va a ser así. Luego entiendo que también es muy difícil para el Gobierno municipal decir que no va a votar que sí a este punto. Y el cuarto punto está diciendo que se insta al Gobierno municipal a adoptar medidas de protección para la salud en relación con la calidad del aire y con las afecciones acústicas para la población en general. Bueno, con especial incidencia en la población vulnerable. Tampoco entiendo que haya ningún problema por parte del Gobierno municipal para admitir este punto. En resumidas cuentas, lo que se trata es de alguna forma de que las actuaciones que se van realizando tengan el pleno encaje, tanto en los instrumentos de planeamiento como en los instrumentos de gestión, y que no nos adelantemos a la hipotética modificación de los instrumentos de gestión para efectivamente realizar determinadas actuaciones. Yo creo que es en suma lo que está pidiendo Irabazi, y en este sentido nosotros votaremos que sí. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egunon berriro. Bueno, yo creo que a veces hay mociones que están hechas para intentar llegar a un acuerdo, intentar, bueno, ver si algún punto se puede coincidir, etcétera, y luego hay otras que no. Hay algunas que son pues directamente hechas para intentar confrontar, enfrentar, faltar a la verdad en algunas ocasiones, y esta es una de ellas, esta es uno de esos ejemplos, porque aquí se contienen afirmaciones que no solo no son ciertas, sino que no sé tampoco muy bien de dónde se sacan, ¿no? Mire, cuando se habla de cuestiones ilegales, cuando se habla de un PAU que se está aplicando ilegalmente, etcétera, no sé si ustedes han constituido en juez y parte o han sacado las oposiciones de juez de noche o qué ha pasado. No hay ninguna resolución, no hay ninguna sentencia, no hay ningún auto, no hay nada que diga que aquí ha habido una actuación ilegal de ningún tipo. No sé de dónde sale eso. Pero igual que dicen que no se les da audiencia a los padres, madres o a quien quiera personarse como parte interesada. Efectivamente, la Junta de Gobierno aprobó
la modificación del PAU y en su punto cuarto, y leo literalmente, dice: notificar individualmente el presente acuerdo a quienes hayan personado como parte interesada en el presente expediente. Pues claro que lo hacemos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero si es algo legalmente reconocido y que tenemos que hacer. No es que dependa del ayuntamiento que tenga que hacerlo o no, es que es una determinación legal y por supuesto que se hace en este y en cualquier otro caso. Y como esas otras muchas cuestiones que se recogen aquí, porque, por ejemplo, ciertos derribos, como el pabellón Santiago, etcétera, estaban contemplados en el PAU. Y si se paralizó, lo que se paralizó fue el derribo concreto de una escalera, porque al derribarse la escalera, como el pabellón estaba en uso, no se cumplían los metros necesarios para la evacuación, y entonces se paralizó. Pero no porque el derribo no estuviera permitido o contemplado, digo, para aclarar bien las cosas, porque se mezclan cosas. Y paramos ese derribo de la escalera, paramos en diciembre un vaciado interior del pabellón Santiago ya vacío, y lo pararemos todas aquellas veces que sea necesario en las que consideremos que pueda haber algún mínimo riesgo de seguridad. Porque, y aquí entro al fondo del asunto, que creo que es lo importante para todas y todas, este ayuntamiento, pero no gobierno municipal, que también, sus funcionarios y funcionarias, la administración del Ayuntamiento de San Sebastián siempre, en este y en cualquier otro caso, va a tener como prioridad absoluta la de proteger y garantizar la seguridad de las personas. Y mucho más de personas, y sobre todo de personas, pues digamos, más vulnerables, niños y niñas, personas mayores, problemas de accesibilidad, de movilidad, etcétera. Esa va a ser la prioridad, como lo fue, por ejemplo, con la Icastola de Quincha y la ladera. ¿De qué se preocupó entonces Irabazi? De los árboles. Si tuve que decir yo en una comisión que entre árboles y niños elegíamos niños, pero si sus mociones y sus interpelaciones estaban destinadas a proteger los árboles, nunca se han preocupado de los niños y niñas, nosotros sí. Como en Alza, por ejemplo, con el amianto, siempre ha sido la prioridad y todo lo que se ha hecho ha sido alrededor del Colegio Público de Alza para proteger y para garantizar la seguridad de niños y niñas. Como cuando se hacen las actuaciones ahora, cuando hay el temporal, se cierran parques o se cierran paseos para garantizar la seguridad de las personas, siempre va a ser esa la prioridad, en cualquier punto y también en este de Sumaldapeta. Ahora bien, cuando se plantea paralizarlo, le quiero recordar que esta no es una actuación, como usted plantea, de una constructora contra el colegio. Es que el plan, el PAU y la modificación del PAU, es el colegio el impulsor, es el promotor el colegio de Sumaldapeta. Aquí tengo la carta del director cuando dice, y leo la última frase, podría leerlo todo, pero dice: estas nuevas fases son necesarias para el mantenimiento de la actividad escolar. Es que lo pide el colegio. Que no hay un enfrentamiento entre una constructora de no sé qué. No, es que es el colegio el que lo impulsa el PAU, el que lo propone el PAU. ¿Para qué? Para tener un nuevo centro en el que alumnos y alumnas tengan unas mejores condiciones y acabe siendo teniendo unas instalaciones pues muy modernas. Y para eso necesita, porque el PAU no hay un PAU distinto para el colegio y para la construcción de viviendas, es una actuación única. Y por lo tanto, si paramos una cosa, paramos todo. Y termino con esto. Realmente me parece especialmente ofensivo porque no sé usted en qué administración cree que está. Todas las actuaciones, todo lo que se está haciendo aquí tiene informes de una, de dos, de hasta 4, hasta 10 personas, funcionarios y funcionarias de esta casa, que avalan cualquier actuación que se hace aquí. Esto no es una cacicada en la cual uno hace una resolución y no viene firmada por nadie. Todos tienen informes de funcionarios y funcionarias de esta casa, algunos con décadas de experiencia, y que, lógicamente, tienen que venir avalados porque no puede ser de otra manera. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeari dagoki orain. Barkatu, Irabazi. Eskerrik asko. Bueno, empezando con la referencia al colegio Quincha, vuelve a leer las mociones que hemos hecho, porque en todos los puntos decidimos que la seguridad de los y las alumnas es lo primero, y luego nos importan los árboles, efectivamente. Me gustaría insistir en algunos temas, empezando con el punto 8 de mi exposición. La modificación del PAU plantea derribos que ya se han hecho. Esta modificación no se ha aprobado. ¿Cómo se puede explicar? Está aquí en la parte expositiva de la moción. Hice la pregunta claramente en mi segundo turno de palabra en comisión, no se ha contestado y todavía no contesta hoy. ¿Cómo puede ser que se hagan derribos que se contemplan en una planificación, en un PAU que todavía no está aprobado? Eso es algo misterioso que nos deja con mucha perplejidad. Que haya retrasos en la realización del nuevo colegio del
el nuevo edificio del colegio, lo puedo entender, he leído el escrito de Amenábar, pero no es el papel del gobierno de agilizar las cosas para la constructora. El papel del gobierno, el papel del Departamento de Urbanismo y más del concejal de Urbanismo es velar por la legalidad de lo que se hace, y no puede ser que haya derribos que se hacen antes de que el instrumento que los autoriza o los posibilita esté aprobado. Vemos que ha habido una comunicación fluida con la constructora, pero las familias han quedado sin respuesta. Hay una instrucción para el tratamiento de las comunicaciones con la ciudadanía, donde dice en este documento que desde el buzón de la ciudadanía se plantea, o sea, hay que responder en 10 días. Esto no se ha hecho. Y en términos de calidad de aire, que es el último punto de nuestra moción, recordar que hay un informe de calidad del aire 2017 del Departamento de Medio Ambiente que dice que en términos de partículas, en todas las estaciones han bajado, excepto en EASO, y esto se debe probablemente, dice esto en el informe, a las obras en torno al Colegio Zumalda-Peta en San Bartolomé. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta talde popularrak ez egite botu azalpenan nahi duen, ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 8. kontrol mozioa, Intxaurrondo ED +1G00 lurzaila esleitzeko prozedura dela eta irabazi Donostia udal taldeko bozeramaile Amaia Martin Garinek egina. Moción de control que presenta por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal de Irabazi Donostia, sobre el procedimiento de la concesión de la parcela G00 en el ámbito AU y N.07 Baratzategui. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues ahora toca hablar de criterios, de los criterios de un ayuntamiento a la hora de gestionar sus parcelas, es decir, las parcelas que son propiedad de toda la ciudadanía. Y hablamos del procedimiento abierto para la concesión de una parcela en Intxaurrondo, de la que hemos tenido oportunidad de debatir o hablar de ello en la comisión oportuna. Cuando se ha interpelado al respecto, se ha justificado la concesión o el procedimiento para la concesión de esta parcela que no hay otro tipo de necesidades comunitarias en ese lugar en este momento. También se mencionan informes en el que se indica que el ayuntamiento no se ha desarrollado nada en esa parcela, que no se prevén desarrollos futuros. También que la necesidad de una oferta educativa concreta para atraer el talento extranjero a la ciudad, argumento que nos resulta como mínimo curioso dada la amplia oferta educativa existente en la ciudad y también en la zona, oferta educativa pública, por cierto. Tampoco creemos que cuando se cuestiona la duración de la concesión, 70 años, se nos responda que es mejor que haya algo que no haya nada. Bueno, no creemos que ese sea el quid de la cuestión. No es que haya algo, sino en qué consiste ese algo y qué criterios se utilizan para ello. Y recordamos que uno de los problemas mayores de la ciudadanía donostiarra, hemos tenido oportunidad de debatir de ello hoy en este pleno, es el acceso a una vivienda. Y cabe recordar también que en esta legislatura el Gobierno municipal ha concedido tan solo un 25% de licencias para vivienda protegida frente a un 75% de licencias para vivienda libre. Por lo que es lógico pensar que habría que analizar si ese destino que se pretende para suelo de titularidad pública es el que mejor responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Creemos que no es algo descabellado. Además, hay otras cuestiones que, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, el edificio que se prevé construir sobre la parcela de dominio público es un edificio de titularidad privada, lo mismo que el uso al que se va a destinar el conjunto a un colegio privado, y que, por tanto, la edificabilidad es urbanística lucrativa, es decir, que no se puede regular por medio de un plan especial, sino mediante la modificación de un plan general. Creemos que todas estas son cuestiones que no se han tenido en cuenta y consideramos que se debe paralizar el procedimiento de la concesión mientras no se lleva a cabo un análisis de las necesidades a medio y largo plazo de dotaciones en la zona y hasta que no se modifique el plan general de ordenación urbana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Eskerrik asko. Bueno, gu hemen baita ere alde bozkatuko dugu. Eta alde bozkatuko dugu zeren, irakurri ondoren irabazi taldeak ze proposatzen duen, zeharo ados gaude. Porque lo que propone no es otra cosa que se paralice un procedimiento de concesión de dominio público de una parcela municipal, obtenida a través de una cesión del Gobierno vasco, mientras no se lleve a cabo un análisis de las necesidades de medio y largo plazo de las dotaciones en la zona. Bien. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, si estamos ante una parcela municipal, en principio, parece que es lógico que se estudien cuáles son las necesidades municipales y se vean si están suficiente, adecuadamente satisfechas. Esto es, en realidad, es un esfuerzo de programación a la hora de realizar las actuaciones urbanísticas, el ver si efectivamente las mismas dan respuesta a las necesidades, y eso es lo que se está pidiendo. Se nos antoja de nuevo difícil que se pueda decir que no a esto, porque lo que se hace a nivel procedimental es decir que se cumple y cumplir en lo literal la ley, pero lo que se están haciendo son concursos sabiendo qué proyecto concreto y determinado va a ir y quién va a ganar ese proyecto. Y esto es así, lo estamos viendo desde el punto de vista de que se dirige tanto y se cierra tanto el proyecto que en el primer caso se dice tiene que ser para un centro educativo. Centros educativos en la zona pues tampoco se está dejando muchas posibilidades. Al final, centro educativo en un momento que se va a mover solo hay uno. Probablemente además se estará hablando de la recalificación urbanística o de no se ve bien qué con respecto a las instalaciones que actualmente está ocupando en Ategorrieta, pero que evidentemente tiene un resultado económico y esto, pues no parece que sea lo más adecuado. Pero hemos asistido hace poco, hace 2 días, a otra noticia de que en una parcela muy próxima a esta, va a salir otro adjudicatario también con nombres y apellidos, porque se hace concurso efectivamente, pero ya sabemos que esa tiene que ser para un centro religioso. Una para un centro educativo, la otra para religioso. Hombre, es que la siguiente va a decir, pues es que al final, efectivamente, no se pone el nombre y apellido porque es obligatorio por ley que tengan que hacer un procedimiento y que tengan que elaborar unos pliegos y que le puedan presentar, pero lo dirigen tanto que solo cabe uno. Con lo cual, cumplen rigurosamente el tenor literal de la ley, pero lógicamente el espíritu de la misma no. Porque ustedes lo que quieren es, les vienen aquí a realizar una venta de un proyecto concreto y determinado, ustedes dicen que sí y luego dicen, bueno, vamos a ver, ¿esto cómo lo necesitamos formalizar? Y en ese procedimiento ustedes dejan fuera 2 cosas que son importantes. En primer lugar, la necesaria priorización de los intereses municipales. ¿Y cuáles son los intereses municipales? Pues lógicamente el dar respuesta a las demandas no satisfechas de los vecinos y vecinas de la ciudad, de los ciudadanos y las ciudadanas. Esto es lo que les están pidiendo precisamente la moción, que se satisfagan. ¿Qué existe? ¿Cuál es la necesidad mayor que existe? ¿Está suficientemente satisfecha? ¿No es necesario nuevos suelos? ¿No son necesarios nuevos suelos? ¿Nos sobran? Bueno, pues en ese caso, si efectivamente nos sobran, podrán hablar de otro tipo de actuaciones. Pero en segundo lugar, está diciendo Irabasí otra cosa que también es de perogrullo y que también ha pasado así como muy de rondón, pero que, cuidado, si para la intervención en cualquier centro privado, por ejemplo, para cubrir un patio escolar, es necesario una modificación del plan general, y lo es, para crearnos de la nada en una parcela que no hay nada edificado, darle una edificabilidad y construir un centro privado, es necesaria una modificación del plan general. Lo digan ustedes como lo quieran decir, es necesario. No puede ser que para cubrir un patio exijan una modificación del plan general y para crear un centro nuevo, para crear un patio, para tapar un patio se exige una modificación del plan general y para esto, para crear un nuevo centro allá donde no existe, no. Con lo cual, lógicamente, lo que les están pidiendo es que suspendan el procedimiento, que de verdad es lo más garantista. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí. Bueno, debe ser, yo reconozco, yo me solidarizo incluso, debe ser complicada convivir o tener esa esquizofrenia permanente que tiene Irabasí, que lo mismo un día te defienden los árboles, que ahora te defienden un centro privado religioso hace 5 minutos, a los 5 minutos están en contra de supuestamente un centro laico. En fin, es una esquizofrenia que uno no acaba de entender muy bien, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace el gobierno municipal aquí? Una parcela
en la que no hay nada previsto a día de hoy, al menos una parcela que es cierto que es pública, como otras parcelas públicas que se sacan a concurso, se saca a concurso de una manera absolutamente transparente, a la cual puede presentarse quien quiera. Si EH Bildu quiere hacer allí su sede, lo puede hacer, no pasa nada, quien quiera se puede presentar y si gana el concurso en las condiciones en las que se ha sacado el parcela, se le adjudicará y después vendrá el planeamiento necesario para el proyecto que quieran presentar. Aquí nadie ha venido a presentar un proyecto con unas medidas al centímetro, al milímetro, diciendo, mira, esto es lo que es, hay tanto. No es verdad. Hay una voluntad y es verdad, no vamos a negar que ha habido un centro escolar que efectivamente ha mostrado su interés porque está actualmente en una ubicación que pues por una serie de circunstancias tiene que dejar en un plazo relativamente corto y tiene un interés en buscar otra ubicación y el ayuntamiento pues bueno, intenta trabajar conjuntamente con ellos, analizar las posibilidades que hay y en un momento dado decide sacar una parcela a la que se puedan presentar. ¿Porque acaso las niñas y niños, chicos y chicas, aitás y amás de ese colegio no tienen derecho tampoco? ¿No son donostiarras y personas que también pagan sus impuestos? No tienen derecho, en definitiva, si hay una presentación, si sale a concurso una parcela a presentarse y si la ganan con su primero que supondrán ingresos para el ayuntamiento, quiero recordar, y segundo, con su dinero, hacer el colegio si ellos lo consideran oportuno. En fin, yo no veo aquí en esta cuestión qué problema hay. Y creo que hay una cuestión además que ha señalado el señor Bultán, que dice, no, se ajusta al tenor de la ley, pero no a su espíritu. Hombre, eso ya me parece el colmo de los colmos. Ya vamos, no, ¿se ajusta o no se ajusta a la ley? Sí. Bueno, pues esa es la cuestión, eso es lo que hay que plantear. Y luego, sobre si hay o no una modificación del plan general, etcétera, pues vuelvo a repetir lo que he dicho en el punto anterior. Tendrán que ser los técnicos quienes nos digan, y Secretaría Jurídica también, quienes nos digan qué tipo de fórmula de planeamiento hay que utilizar. Pero en todo caso, respetemos los tiempos y respetemos también a los técnicos y los informes municipales. Eso es lo que estamos pidiendo todo el tiempo y también en este caso. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, bueno, pues aquí hay varias cuestiones. La primera, la más importante, lógicamente, si vale el plan general o no, o si hace falta un plan, si hace falta plan general o vale un plan especial. Bueno, en el expediente no es que haya un informe, ni dos, ni tres, no, hay 4 informes de técnicos municipales expertos en urbanismo que dicen que efectivamente con la modificación de un plan especial es suficiente. Y concretamente voy a leer uno de ellos, que es el que dice, constituye el objeto de este informe, da respuesta al requerimiento que se hace desde Patrimonio para la aplicación de la normativa urbanística en el caso que nos ocupa. Y dice, se deberá elaborar un plan especial de ordenación urbana. En este sentido, cabe señalar que al tratarse en este caso de edificabilidad física y no urbanística, no es necesario modificar el planeamiento general para asignar una mayor edificabilidad a la parcela, por lo que el plan especial es el instrumento urbanístico oportuno en este caso. En derecho se puede discrepar, incluso argumentar, ya tener razón ya es otra cuestión. En segundo lugar, se pone en cuestión y se califica como de curioso el que exista un informe de la Sociedad de Fomento en la que se dice que efectivamente para que Donostia sea una ciudad del talento, pues hay que generar las condiciones necesarias. ¿Cuál es uno de los problemas que existe? Pues que la gente que viene de fuera, que son angloparlantes, si no tienen educación en inglés para sus hijos, pues difícilmente vienen a Donostia a desarrollar sus actividades. Con esto lo que se hace es, de alguna manera, posibilitar el que haya mayor oferta educativa multilingüe, porque esa no está suficientemente dotada aquí en Donostia. La otra sí, efectivamente, hay colegios que incluso se cierran, pero la multilingüe no está suficientemente dotada. En tercer lugar, se habla de la necesidad de que se haga un análisis. Aquí siempre estamos analizando todo. ¿Qué mejor análisis que llevamos desde el año 90? Esa parcela existe desde el año 90 sin que se haya hecho nada allí. 30 años casi. Mejor análisis que ese. Pero es que además, efectivamente, sí que se ha analizado. Porque hay un informe que dice, primero, que ese ámbito se encuentra generalmente casi totalmente desarrollado. Es decir, que no va a haber cuestiones nuevas muy importantes que lleven a modificaciones importantes de los servicios públicos a dar allí. También que el ayuntamiento no ha desarrollado, como ya se sabe, en estos años nada ahí, ni prevé desarrollar a futuro ninguna actuación en estos terrenos. También se dice y se analiza en concreto que se considera por parte de los servicios urbanísticos, que entiendo que son los que en su caso debieran de hacer el análisis ese que se dice que no se hace, pero que sí se hace, y por lo tanto dice que consideran que las necesidades deportivas, recreativas y socioculturales están cubiertas. También se considera que quedan cubiertas las necesidades sanitario-asistenciales, igualmente las necesidades de alojamiento dotacional para jóvenes. En tercer lugar,
dice también que efectivamente el hecho de desarrollar un elemento docente allí pues puede ser tractor de buenas sinergias en el propio barrio de Intxaurrondo y por lo tanto se considera positivo. También, lógicamente, no sé si para Irabazi tiene su importancia o no, pero bueno, los ingresos que este ayuntamiento va a conseguir por esta parcela, 2.000 euros al año, si se diesen los 70 años es 1,4 millones de euros, bastante dinero como para no estar contentos por ello. Y por último, incluso si hiciese falta hacer algo en esa parcela, es decir, que la parcela tiene 53.000 metros cuadrados, están utilizados actualmente 18.000 prácticamente, con estos 10.000 más serán 28.000, todavía quedarán un montón de metros cuadrados si es que casualmente en esa parcela concreta hubiese que hacer algo más. Por lo tanto, votaremos que no. Eskerrik asko, izteko txanda Irabazi taldearena. Bueno, me dirijo al señor Ramos y yo le comento que no me importa que ridiculice a nuestro grupo, porque la verdad tenemos la conciencia muy tranquila y creo que somos coherentes cuando pedimos un poco de higiene a la hora de llevar a cabo los procedimientos administrativos. Y en ese sentido lo que no se puede, lo que no acepto desde luego es que se mienta, y se miente cuando se dice que esto no se ha producido a petición de un particular. Claro, es que esto no ha surgido así. Tenemos esta parcela, me queman las manos, necesito dinero, lo voy a sacar. O más bien, no, mejor aún, tengo una planificación, la ciudad tiene estas necesidades, creo que hay que desarrollar esto. No, no ha sido así. Ha llegado de un privado y a instancias de ese privado se ha iniciado la concesión. Se ha preparado una concesión ad hoc. Y recordad que estamos hablando del destino que se quiere dar a una parcela pública durante los próximos 70 años, nada menos. Y lo primero es hacer, sí, un análisis de las necesidades de dotaciones de la zona a medio o largo plazo, porque eso es lo que tiene que hacer una institución. No que venga el primero, yo quiero que se peatonalice esta calle, peatonalícemela, se haga así. Necesito un espacio para mi colegio, ¿tiene usted una parcela pública? Hágase ahí. No, eso no es la labor de una institución pública. La labor es analizar las necesidades de la ciudadanía y una vez analizadas, llevar a cabo los instrumentos urbanísticos necesarios que den respuesta a ellos. Y no es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que necesita la zona? ¿Qué necesidades se han detectado? ¿Se ha hecho ese trabajo? ¿Por qué se han desechado otros posibles usos, como el de destinar la parcela a apartamentos dotacionales en un futuro? Sería un buen uso. Y según los informes del expediente, sí, me los he leído, por eso sé de dónde ha partido la iniciativa. Se llega a la conclusión que el uso educativo sería el ideal para la parcela. Sin embargo, no hay un informe del Departamento de Educación del Gobierno vasco que lo justifique, porque yo creo que sería conveniente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cerca ya hay una serie de centros educativos públicos. ¿Se ha valorado cómo podría afectar la presencia de este centro, los centros educativos de la zona? No se ha valorado, no se ha hecho este trabajo. ¿Y por qué se hipoteca durante 70 años el destino suelo público sin haber hecho un trabajo previo de estudio de las necesidades del barrio y la ciudad? ¿Considera el Gobierno que esta forma de proceder es la que mejor defiende el interés general? Evidentemente no. Y es que el interés privado no puede ser el principal agente que determine el uso de una parcela pública. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandarik ez da nahi, beraz, hurrengo puntura goaz. 9. kontrol mozioa, Donostiako etxebizitza babestuei buruz, Joik Alejandro, Irabazi Donostia taldeko zinegotziak egina. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre la vivienda protegida en la ciudad. Sobre vivienda protegida en la ciudad. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, el plan municipal de vivienda prevé concretamente en su página 128 la creación de un total de unas 4.000 viviendas protegidas, concretamente 1.137 en alquiler y 2.904 en derecho de superficie. Hay que saber que 2.000, es decir, más de 2/3 de esas 2.904 viviendas protegidas en derechos de superficie, 2.000 son VPOs, que el título que tiene en la tabla que hay en la página 128, VPO Desarrollos en Revisión. El detalle de esa cifra de 2.000 es el siguiente.
400 viviendas cada año desde 2021 hasta 2025. El plan de vivienda insiste en que las cifras propuestas son, cito, una estimación inicial de las posibles actuaciones a desarrollar. No se sabe nada de dónde se ubicarán esas viviendas y no hay argumentación que explique cómo se ha llegado a esa cifra de 400 nuevas viviendas anuales, por qué no 300 o por qué no 500. Además, debemos recordar que está prevista una revisión del plan general, que también la tendencia en cuanto a desarrollos urbanísticos es el de no consumo de espacios no artificializados y que varios modelos económicos prevén hasta una nueva crisis financiera a partir de 2020. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos elementos son muchos elementos que añaden una importante incertidumbre sobre esos llamados desarrollos en revisión. Nos ha llamado la atención que el Gobierno comunique la cifra de 4.041 viviendas protegidas nuevas hasta 2025, cuando justamente, acabo de explicarlo, planea una importante incertidumbre sobre la mitad de ellas, unas 2.000. Por lo menos, creemos que el Gobierno debería comunicar esa información con bastante cautela y transmitiendo claramente el carácter muy variable o incierto de la misma, por lo menos en cuanto a esa mitad de las viviendas, esas 2.000 viviendas. Por otra parte, hay un amplio consenso sobre la necesidad de privilegiar la oferta de vivienda protegida en alquiler frente a la de derecho en superficie. Por eso, pero esto no se ve plasmado en las cifras, porque la estimación de 1.137 viviendas protegidas en alquiler frente a 2.904 viviendas protegidas en derecho de superficie, vemos una diferencia bastante importante, es decir, hay casi 3 veces menos viviendas en alquiler frente a las que están en derecho de superficie. Por una parte es comprensible, ya que la vivienda protegida en derecho de superficie es creada integralmente por iniciativa privada, es lo que se ve en la tabla que podemos ver en la página 128 del Plan Municipal de Vivienda. Y obviamente sabemos todos y todas que el modelo económico de las promotoras no contempla la puesta en alquiler de las viviendas construidas, más bien lo que les interesa es vender. Bueno, vale. Pero, por otra parte, creemos interesante y necesario buscar soluciones, explorar cuáles podrían ser las palancas más allá de lo que permite la ley, para que por lo menos una parte de la vivienda protegida creada por iniciativa privada pueda serlo en régimen de alquiler. Entonces, tenemos 2 puntos en nuestra moción. El primero tiene que ver con la comunicación de las cifras, cuando una parte importante de ellas tiene un carácter bastante incierto. Y el segundo punto pide al Gobierno municipal estudiar medidas para que una parte de la vivienda creada por iniciativa privada pueda ser en régimen de alquiler. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bildukoren. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar que sí, aunque es verdad que aquí ciertas dudas hemos tenido con respecto a algunas de las cuestiones y cómo está redactada la moción de control. Queremos quedarnos con el espíritu y efectivamente en el espíritu y en lo que se pretende coincidimos, más allá de que si se hubiera podido, aquí no se puede en las mociones de control presentar enmiendas, hubiéramos presentado una enmienda para corregir algunos de los temas. Pero efectivamente, bueno, estamos ante el problema fundamental para las y los donostiarras, que es el problema del acceso y el mantenimiento a la vivienda. Y en este sentido creemos que debemos jugar con responsabilidad, evitar las situaciones de crear falsas expectativas a la gente, que luego efectivamente esas expectativas no se ven realizadas. Aunque si venimos del punto anterior, donde sobre las parcelas municipales se analizan todas las necesidades, menos la necesidad fundamental, que es la del acceso a la vivienda, pues la verdad es que tampoco sé si entendemos mucho, o no sé si compartimos mucho con la visión que al menos tiene el delegado de Hacienda con respecto a las necesidades municipales. Pero
es que estamos ante una realidad donde efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, la vivienda se ha convertido, lleva efectivamente, esto no es nuevo, no es de esta legislatura, lleva muchas legislaturas, hace mucho se convirtió en un producto eminentemente especulativo. Y frente a este producto eminentemente especulativo, que lo que hace es que numerosos ciudadanos y ciudadanos no puedan acceder o no puedan mantener su vivienda, pues es necesario que por parte de las administraciones actuemos de manera clara. Porque frente a estudios que nos suele gustar mucho hablar, de decir, bueno, pero esto de que la vivienda, el precio de la vivienda en alquiler ha subido, pero no es lo mismo porque sube más en unas zonas que sube en otras. Mire, yo les voy a decir que fuera de publicidad y fuera de marketing y fuera de otro tipo de campañas, lo que la realidad dice es lo que dice. Y la realidad está extraída hoy mismo. La realidad dice que en viviendas que llevan tanto tiempo edificadas como las viviendas de Chomin, fíjense el tiempo que llevan. Las viviendas de Chomin llevan un montón de tiempo edificadas. Pues le voy a decir 3 anuncios que he sacado hoy mismo. 63 metros cuadrados, 2 habitaciones, en una, no voy a mencionar la calle, pero en una de las calles de Chomin nuevo, recién abierto, 63 metros cuadrados, 1.000 euros al mes. Debe ser, bueno, pues cuando se habla de 2 Donostis, lo que nosotros decíamos es que nos estábamos cargando el mercado de alquiler y estábamos elevando el precio de alquiler, y efectivamente el precio de alquiler lo vamos a ver hoy. Otra vivienda, también en Chomin, 70 metros cuadrados, 2 habitaciones, una tercera planta, 1.000 euros. Otra vivienda también en Chomin, que también lleva muchísimo tiempo edificado, y claro, me imagino que habrá gente que quiera obtener la rentabilidad de todo el tiempo que ha estado invirtiendo y todas las mejoras que ha hecho en la casa. En este caso es un 8º piso, y tiene 95 metros cuadrados. Claro, el precio sube a 1.200. Esta es la situación de Donostia hoy. Esta es la situación de Donostia hoy. No determinadas historias que nos queremos inventar y queremos vender a la ciudadanía donostiarra, ni las viviendas de papel ni las viviendas que aparecen en los proyectos. La realidad es que estamos ante una situación alarmante de emergencia habitacional clara, que el precio de la vivienda en alquiler, precisamente entre otras cosas por decisiones como la ordenanza que ha permitido legalizar un montón de pisos de uso turístico, está teniendo su incidencia en el mercado, que el mercado de alquiler está totalmente desbocado, que el mercado de alquiler lo que está haciendo es que da lo mismo que se ponga en un centro para que estudien en inglés o estudien en alemán, que el problema es que ni siquiera los estudiantes nuestros de los territorios históricos pueden quedarse a dormir aquí porque no encuentran un apartamento que se les alquile, una casa que les alquile para poder estar aquí, no encuentran los y las trabajadoras, no encuentran los y las estudiantes y consiguientemente estamos expulsando a nuestra población. Esta es la situación de emergencia habitacional que le estamos hablando, y frente a esto, el poner en los planes que se van a hacer un montón de viviendas que seguramente en muchos de los casos no se van a hacer nunca, no es. Si de verdad quieren actuar con responsabilidad en materia de vivienda, de verdad creen un grupo de trabajo con la presencia de todos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, nosotros hemos ofrecido un decálogo de medidas que entendemos fundamentales y estaremos dispuestos a aportar con quien quiera, pero evidentemente dejémonos de la publicidad, dejémonos de poner viviendas de papel y de verdad encaremos esto, porque este es el problema, 1.200 euros por una vivienda que se acaba de edificar. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai. Bueno, yo decía antes que hay mociones que son hechas para confrontar, otras para intentar llegar a acuerdos. Creo que esta es una moción para intentar llegar a acuerdos y nosotros, en ese sentido, le digo que votaremos a favor del segundo punto, que creo que es importante realmente, que es que explorar medidas para que parte de la vivienda protegida creada por iniciativa privada sea en régimen de alquiler. Nosotros en ningún momento hemos negado que la cuestión de la vivienda sea un asunto prioritario, sea un asunto que preocupa a la ciudadanía donostiarra y que por lo tanto nos preocupa también en primerísima persona, por supuesto. Y hemos estado intentando y hacemos y seguimos haciendo todos los esfuerzos posibles para intentar incidir en la medida en que podemos, siendo conscientes la capacidad que una administración local puede tener, ¿no? Por desgracia hemos visto cómo hace escasos días también se tumbaba, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, de los y las diputados y diputadas, una propuesta de decreto para mejorar las condiciones del alquiler a los arrendatarios y arrendatarias. Y hay quien, seguramente o quizá por intereses espurios, por intereses electorales, porque su propia situación interna prefiere desviar la atención, pues votó en contra. Porque tenemos esa tentación, quizá el propio ser humano tiene esa tentación de que a veces entre lo mejor y lo óptimo, pues elige la nada y elige lo peor. Bueno, son cosas que pasan. Creo realmente que esa sí es la solución, igual que la ley de vivienda vasca puede ayudar mucho y puede incidir mucho, y nosotros en nuestro ámbito de actuación pues vamos a intentar hacer lo posible, evidentemente. Por lo tanto, votaremos a favor de este segundo punto y no votaremos a favor del primero, porque cuando se dice que una distinción clara entre cifras fiables y cifras inciertas, hombre,
nosotros manejamos, y lo hemos explicado muchas veces cuando hemos presentado el plan de vivienda, el plan municipal de vivienda, lo ha explicado el gerente, etcétera, hay cifras y hay datos y hay estadísticas que manejamos que sabemos que son ciertas y fiables. Pues estoy hablando cuando hablo del registro de la propiedad, cuando hablo de cifras del INE, de organismos oficiales, y otras que no disponemos de cifras oficiales y de alguna manera pues tiramos de como las que ha señalado el señor Burtarán ahora, de páginas web, de portales, etcétera, y con todo eso se intenta hacer propuestas y se intenta hacer un diseño, una propuesta de actuación. Por lo tanto, no es que no se hace a propósito, sino que a veces no podemos acceder a determinadas informaciones o determinadas cifras estadísticas que nos gustaría. Si a lo que se refiere Si a lo que se refiere es a que damos datos o cifras que no son reales, que no son irreales, no sé si se refiere a eso, nosotros siempre, yo creo que cualquier gobierno cuando da unas cifras, cuando da unos datos, cree y confía y lo hace conscientemente de que efectivamente esas cifras se van a poder cumplir y esos datos se van a poder cumplir, lo hace con la mejor de la voluntad. Luego, efectivamente, hay veces en las que se puede llegar, veces en las que no se puede llegar y, evidentemente, no siempre a lo mejor se puede llegar porque luego, pues además, con la normativa actual que tenemos es complicado, etcétera, pero la voluntad siempre es la de llegar. Pero claro, el decir que digamos que hay cifras inciertas, no hay cifras inciertas, hay cifras o datos que estadísticamente podemos obtener de una manera, de otros de otra, y luego en cuanto a las cifras que se dan, pues sí, nosotros creemos que todas son ciertas. Otra cosa es que después se pueda llegar, por la situación que hay, a cumplir o no cumplir, pero hombre, como inciertas ya de salida, pues realmente no, y por eso en ese punto no vamos a votar a favor, pero sí a favor del segundo, porque desde luego creemos que es positivo y cualquier actuación, cualquier propuesta que vaya destinada a incidir, a facilitar el acceso a la vivienda en nuestra ciudad, desde luego creemos que tenemos que votarla a favor y estaremos siempre a favor de ella. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak. Eskerrik asko, pues me alegro mucho del apoyo proyectado por el gobierno sobre este segundo punto, porque efectivamente dentro de la emoción a nosotros también es el punto más fuerte, o sea, el más importante. Nos alegra mucho y bueno, estaremos atentas de la evolución. Dejaremos pasar tal vez un par de meses, si nos da tiempo, para saber si ha habido noticias sobre este aspecto, si ha habido reflexiones e investigaciones. Sobre el primer punto, hombre, lo que intentaba trasladar es un poco, cogiendo como ejemplo esa tabla de la página 128. Cuando ves que entre 2021 y 2025, pues cada año se prevé 400 nuevas viviendas protegidas en régimen de derecho de superficie, no sé, el hecho de que sea cada vez 400 sin que se explique por qué 400 y no 3 y no 5, y además se pone claramente, y lo hablé con el director de Etxegintza, que realmente no hay visibilidad alguna sobre dónde irían esas viviendas. Entiendo que hay que prever las cosas a largo plazo, tener una visión, pero nos parece importante hacer un poco, transmitir a la ciudadanía esa distinción de cuando hay elementos estadísticos, lo que comentabas, que incluso si no son del registro de la propiedad, pero tiramos de bases de datos de ahí y de allá, yo considero que son cifras fiables, quiero decir, no son igual 100% lo más fiable que hay, pero hay algo concreto, hay algo para sacar de esas cifras. Pero cuando estamos hablando de 2.000 viviendas, que además es la mitad de lo que se prevé en la cifra que se presenta, que no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni muy bien, ni cuánto, nos parece realmente importante para que la ciudadanía tenga constancia que, bueno, 4.000 viviendas hasta 2025, ¿vale? Que sepáis que la mitad de estas es una previsión que queda por definir. No sé si hay que cambiar la terminología, pero trasladar un poco esto a la ciudadanía, que no se crea la ciudadanía de entrada. Bueno, en 2025 tendremos 4.000 viviendas más, que igual no será así. Muchas gracias. Eskerrik asko, por puntos entonces, bi puntua bozkatuko ditugu. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, beraz, puntu bakar batez onartuak gelditzen da mozioa, ez dakit botoa pentsandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa,
oroigarri eta opari Donostia taldeak aurkeztua, oroigarri eta opariak direla eta. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia en relación con obsequios y regalos. Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Antes hablaba de higiene democrática, ¿no? Y es que está, creo que relacionado, porque entre los principios que debe regir la actuación de los poderes públicos, sus representantes, están los valores de integridad, imparcialidad, objetividad y prevención de los conflictos de intereses. Estos principios que tienen su reflejo en códigos de conducta, de los que se dotan las administraciones públicas y que sirven como cautela para evitar prevención comportamientos corruptos. A este respecto, la Ley de Transparencia ya considera reprobable la aceptación de regalos que superen los usos habituales y en el mismo sentido se pronuncian tanto la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, como EUDEL, en diferentes códigos de conducta éticos. Al respecto, EUDEL, en el apartado de transparencia, estimula que todas las actividades políticas y de gestión de la respectiva entidad deberán ajustarse al principio de transparencia y creemos que esto es especialmente necesario en el ámbito, en la materia en la que estamos hablando. Y aterrizando a lo local, es de reseñar que municipios como Madrid, por ejemplo, desde 2015 cuenta con un acuerdo de la Junta de Gobierno local y una ordenanza de transparencia mediante las cuales se regulan el régimen de regalos que reciben tanto miembros del Gobierno como cuerpo técnico o titulares de órganos directivos. También de la misma forma existe en la página web un apartado de transparencia donde se publica la relación. En Donostia también se ha hecho trabajo en este sentido. La pasada legislatura se aprobó un código de buen gobierno que plantea una serie de compromisos y principios en ámbitos como los bienes de los cargos públicos, entre otros. Y si se han dado pasos en este ayuntamiento, no es menos cierto que no hay que dejar de darlos y que todavía pensamos que hay trabajo que hacer en áreas de la transparencia, integridad y prevención de intereses, por lo que hemos traído esta moción. Pedimos al Gobierno municipal que se publique en la web la relación de obsequios que perciben tanto cargos públicos, como he dicho antes, cargos de confianza, titulares, empleados públicos y organismos autónomos y que, del mismo modo, para regular, se elabore una normativa que establezca de forma clara las limitaciones a la hora de recibir obsequios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Bien, voy a tratar de explicar lo más razonablemente que pueda, y me va a costar un poquito, creo, el por qué vamos a votar que no. Parte la moción de dos premisas que desde luego nuestro grupo no puede aceptar. Primero, que se reciben aquí cuantiosísimos regalos y, bueno, no sé, yo a modo de anécdota le voy a decir, yo no le voy a decir cuántos años llevo yo aquí en el ayuntamiento, ya lo sabe usted, pero yo no sé. Habré recibido un calendario, un bolígrafo. Sí, mira, tenemos puesto en el despacho una camiseta firmada por los jugadores de un equipo, una gorra, no sé, bueno. No sé lo que ha podido recibir un alcalde, me imagino que cosas protocolarias, pero nunca hemos visto ese problema. Por lo tanto, esa premisa ya de una presunción negativa relativa a la honorabilidad y el buen hacer de la gente, a nosotros nos preocupa y a mí particularmente. O sea, me chirría mucho y estoy tratando de ser súper ponderado. Y luego, es que ustedes toda la explicación que hacen es para evitar la corrupción, para ser transparentes, para no hacer favores, para no hacer... Claro, es que ya realmente se está cargando la presunción de inocencia, entre comillas, de todos los cargos públicos, pero es que luego, ya entrando en su petición, no dicen los cargos públicos que podrían decir, bueno, pues nada, pues pasaremos por ahí, aparte de publicar que es obligatorio nuestro patrimonio, nuestras cosas, los múltiples coches que tenemos, etcétera. No, es que habla de los titulares de los órganos directivos y los empleados públicos, o sea, todos. Estamos hablando de más de 2.000 personas y a esas 2.000 personas a todos se les va a obligar a que a partir del 1 de diciembre empiecen a decir calendario, bolígrafo, tal, no sé qué, un trozo de chistorra. O sea, de verdad,
Y luego, si no lo llevan a un sitio, ¿dónde lo almacenamos? Realmente, no quiero hacer una crítica fácil, es que realmente, si usted hubiese dicho los cargos públicos, pues me lo habría pensado. Pero es que dice a una plantilla de 2.300 personas. Me parece auténticamente desproporcionado. Auténticamente desproporcionado. Y luego nos dice, insta al gobierno municipal a que elabore una normativa en un plazo de 3 meses. ¿Pero una normativa sobre qué? ¿Sobre esto que yo le acabo de decir? Es que a mí me parece que es inabarcable, de verdad, me parece que es inabarcable. O sea, usted no se fía del secretario, y me perdone mi amigo Juan Carlos, ¿usted no se fía del secretario o del interventor? Es que no sé, a mí me daría apuro, me daría mucho apuro. Y al final, y voy a terminar, vamos a votar que no. Me gustaría que ustedes sobre este tema presenten una cosa más plausible y la analizaríamos con mucha calma y además con mucho cuidado, porque desde luego nosotros no queremos ni prebendas ni nada. Y creo que eso está demostrado. ¿Qué vamos a tener que poner? En la entrada de Ingentea no se admiten regalos. Es que no sé. Es que, de verdad, vamos a ser, y yo he tratado de ser respetuoso, pero es que este tema, con esta propuesta que ustedes hacen, lo banalizan. No lo hacen serio y no hacen que nos lo tomemos en serio. Porque están vertiendo sobre todo es una presunción de que aquí, bueno, chicos, pasa por aquí, mira, ya está, el jamón, el del anuncio este de Navidul, tu hijo es un torpedo, no sabe jugar, no sabe chutar, pero le voy a poner de delantero centro y ¡pam! Y sale el jamón de Navidul. Joder, de verdad, yo creo, vamos a hacer, yo me comprometo y mi grupo también en esta cuestión, si hay que hacer algo, hacerlo en serio, pero no con esta propuesta, de verdad, se lo digo con respeto. Y perdón si en algún momento creen que le he ofendido, pero es que creo que había que ser un poco educativo en esta cuestión. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, zentratuko naiz ekarritako mozioan. Zen mozio honi bide eman zion interpelazioa landu zenean, zinegotzia delegatuak esan zuen. Beti horrela egin da? Ba ez, Biles jauna, beti ez da horrela egin. Badira gauzak, beste modu batean egiteko moduak, eta herritarrek jakin behar dute, bai, egia dala, egunerakoan udaleko inork ez duitula, ez dagozkion diru edo opariankin poltsikoak betetzen, hori egia da. Naiz eta jakin behar dut ere bai, ohikoa dala, politez deitzen den horren baitan, libururen bat, oroigarriren bat, eta horrelako gauzak jasotzea, gertatzen da, bai kargo publikoek eta bai funtzionarioek, badago ohitura hori. Zer gertatzen da? Egia dala, muga hori batzutan lausoa dala, muga hori batzutan nun bukatzen dan eta nun hasten dan, batzutan zailtasunak daudela benetan desberdintzeko. Eta akaso horregatik, zeren gero justifikatzeko zaiak diren egoera gertatzen dira. Horregatik 2011an, 2012an, 2013an eta 2014an langile orok jaso zuten onlako komunikazio bat. Urte sasoi honetan, Gabonan aurretik, zehazkiago, maizago ikusten dugu herritarren gandik, enpresen gandik eta elkarten gandik udaleko arduradun politiko eta teknikoek opariak jasotzeko dagoen ohitura. Asmoa ona izan da ere, opari hauek jasotzeak uste okerrak piztu ditzake. Beharrik gabeko eskertzak, ustezko arreta berezia izatearen eskertza eta bar. Honen aurrean gure ustez udal antolaketako pertsonen lan konpromesuak eta ardurak, herritarrei zerbitzu egoki, eraginkor eta berdintzalea eskatzen du beti. Esandakoaren arira, Gabon hauetan, udaleko langileria tekniko eta politikoari eskatzen dizuegu, alkatetza honetan honela egingo dugularik, oparirik jaso eskero, alkatetza ondoko harrerako langileen gela ematea. Bertan, pilatutakoak udaleko gizarte zerbitzuen bitartez banatuak izateko. Sinatua Juan Carlos Izagirre Hortelano Donostiako alkateak. Horren ondorioz, pilatu ziren, esandako gela horretan, mota guztietako janedanak. Eraman zirenak horrea, udal nominak kobratzen zutenak, eta nora eraman ziren, hain zuzen ere, udal nominak kobratzen ez dutenak,
kobratzen dutenak baino, kobratzen dutenak baino, behar askoz handiagoa zutenengana, hoiengana eraman ziren. 2015ko abenduan, bai, iradokizuna egin genion gobernu honi bide beretik jarraitzeko, baina ez du horrelakorik egin, eta ez dugu horrelakorik ikusi. Eta gobernuak nahi aina aitzaki jarditzake, baina badira egoera kudeatzeko beste modu batzuk. Hemen bi proposatu dira, bueno, agian bi hauek ez baditu gustoko, beste modu batean egin dezake, beste proposamen bat egin dezake. 4 urtetan ez du egin. 4 urtetan ez dio bide horri jarraipena eman. 4 urtetan gauzak beste modu batean egin ditu, bai, lehengo moduan. Fede ona, nahi ez duguna bihurtzeko, eta uste dut hortan adostasuna badagola, esan bezala muga batzuk lausoak direnak, ez zeharkatzea komeni delakoan, gauzak benetan beste modu batean egiteko aukera badago. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, yo no pensaba intervenir en este punto, pero uno oye cosas, y tengo que decirle al señor Arrué que estoy muy de acuerdo con él, oye cosas que no debe dejar pasar, porque ustedes lanzan la sospecha sobre todo el mundo, sin una sola prueba. A ver si manchan, como la tinta del calamar, a ver si de aquí salimos todos manchados. Y es una barbaridad el debate que han planteado ustedes. ¿No saben que ha habido cambios legislativos? ¿Que ha habido cambios de normas legales? Que son los realmente importantes. Decía el señor Arrué con acierto, todos los cargos electos, y lo digo para que todos los ciudadanos de San Sebastián lo sepan, estamos obligados a tener nuestras declaraciones de la renta, nuestras declaraciones de patrimonio, si alguno la tiene que tener, nuestras propiedades en la web pública municipal, y son de consulta pública, pero no solo al inicio del mandato y al final, sino incluso si hay cambios relevantes a lo largo del mandato. Por ejemplo, pues se falleció mi aita y tienes un cambio y una herencia y lo tienes que señalar y tienes que venir aquí a explicarlo. Y si miramos las páginas web del ayuntamiento, se verá que los 27 corporativos, y hablo a favor de todos, no como han hecho ustedes, a favor de todos, porque creo que la dignidad de la política la tenemos que defender entre todos, se verá que no ha habido ningún crecimiento de patrimonio significativo en esta legislatura, ninguno. Y que, por tanto, deberíamos ser un poquito más solidarios, porque aquí hablamos de solidaridad, de dignidad, de honradez, pero luego, en la política partidaria, no importa manchar a cualquiera. Y yo no estoy dispuesto a eso. Yo me he jugado la vida por hacer política, y otros muchos. Y no estoy dispuesto a que aquí vengan cualquier persona a insinuar cosas que son totalmente falsas. Y ustedes saben que son falsas. Segundo, legalmente está prohibido traer viandas. No sé qué viandas habla la señora Almiral, en la época de Izaguirre igual recibió viandas, no lo sé. Pero hoy en día legalmente la empresa, el promotor, la persona que regala una vianda está cometiendo un delito. Se han modificado las leyes. Bienvenida a la modificación. Con lo cual no hay nadie dispuesto a regalar una vianda y al cambio ir a la cárcel. La gente tiene un poquito más de sentido común. Digamos las cosas como son. De verdad, traer debates de este tipo perjudican a la izquierda, sobre todo. Perjudican sobre todo a la izquierda. Porque dan a entender que todos somos iguales. Y yo no soy igual que aquellos que han robado. Se lo puedo demostrar cuando quiera. Ahí están mis documentos, mis papeles y mi ejercicio en la política. Transparente, 100%. 100%. Entonces, no mezclemos a todo el mundo por igual. No lo mezclemos. Y este tipo de mociones mezclan todo. Mezclan todo. Yo no recuerdo haber recibido ni un bolígrafo de regalo. Igual el calendario municipal que nos manda el alcalde, pues sí, bueno, pues evidentemente. Pero si ayer en Fitur me fui a un pabellón y pregunté a ver si podía coger un bolígrafo de estos BIC, y pues sí, me dijeron que sí, lo cogí. Pues claro, un bolígrafo BIC, vamos, por favor. Yo no sé en dónde piensan que están ustedes. Si venimos en nuestros propios coches a trabajar, si andamos como ciudadanos normales, si no tenemos ni chartela del autobús, que yo fui vicepresidente y nunca la tuve y pago el autobús como cualquier ciudadano. De verdad, llevamos muchos años siendo honestos en este ayuntamiento, todos los que hemos pasado por aquí y todos los grupos. No voy a aceptar en este caso lecciones de los nuevos que llegan, porque o no saben lo que hay o lo hacen con muy mala fe. Eskerrik asko, talde jeltzaleak.
Pues a mí me ha ocurrido un poco como al resto de compañeros. Yo sinceramente pensaba haber hecho una explicación de voto porque entendía que lo que se dijo en la comisión satisfacía la respuesta de lo que ustedes habían hecho, que iban en la línea de lo que se ha comentado aquí, y es que los obsequios que se reciben tienen más que ver con la politesse, por utilizar la palabra que ha utilizado la señora Almiral, que con otro tipo de búsqueda de prebendas. Y puse además el ejemplo de los obsequios del alcalde, y puse además el ejemplo de que están expuestos en un mueble donde se reúne la Junta de Portavoces, y todos los portavoces de los partidos los ven. Luego saben muy bien qué es lo que recibe el alcalde, porque está allí. Que, por cierto, no son del alcalde, son del ayuntamiento, y el día que cambie de alcalde, espero que dentro de muchos años, se quedarán aquí, o se lo podrán repartir a quien más le guste, para ponerlo en la cómoda de su vivienda o lo que fuera, pero no son del alcalde. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Sinceramente, 3 años más tarde de haber comenzado un mandato, y a 120 días de unas elecciones, esto huele, ya lo siento, pero electoralista, a demagógico y populista. Porque dejar caer este tipo de dudas, ya no solo sobre los cargos públicos, que como bien se ha dicho aquí, hacemos no transparencia, hacemos pornografía de transparencia. Porque no sé hasta qué punto es transparencia, y no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas en transparencia, señores, no lo digo yo. No entienden por qué los cargos públicos tenemos que poner todos los años en un boletín oficial nuestro patrimonio. Que quede registro de nuestro patrimonio es bien lógico. Y si hay dudas, que se publique. Pero lo hacemos todos los años. Pues que ya que se pida que cada vez que haya un obsequio a un trabajador de esta casa, 2.400 trabajadores, tenga que hacerse un registro. Hombre, por favor, eso es demagógico, no se ajusta a la realidad y aparte es ilógico. Y lo que se ha dicho aquí también, se está poniendo un poco otra vez el dedo en algo que yo sé que tiene mucha venta en determinados ámbitos y sobre todo en el momento en que vivimos. Y es que todos somos unos sinvergüenzas y todos somos unos ladrones. Aquí tenemos que ir, y ha sido mi caso y será el de más de uno, a justificar las cuentas en las que tengo a los padres, que ya son mayores, y en los que yo aparezco como autorizado. Como si fuéramos delincuentes, cosa que a mí no me había ocurrido en la vida. Este gobierno municipal podrá meter la pata, y estoy convencido que la habremos metido, pero no hemos metido la mano, por si alguien tiene la duda, no hemos metido la mano. Tampoco me parece efectivo incluso la medida que propone, porque si usted cree que los códigos de buena conducta que este mismo ayuntamiento se ha dotado en el año 2012 no son suficientes, si ustedes saben o conocen o creen que existen casos en los que se están percibiendo obsequios o regalos que superan los usos habituales, sociales o de cortesía, denúncienlo. Háganoslo saber, primero a nosotros y luego en el juzgado, y les acompañaremos en esa denuncia. Pero, por favor, no lancen dudas sobre la honorabilidad de los trabajadores, de los responsables de los organismos, de los cargos públicos, porque es jugar con fuego. En este ayuntamiento, afortunadamente, no es el caso de Madrid. Ni ahora, ni cuando gobernaba Bildu, ni posteriormente, ni anteriormente. Luego, cuando traigamos este tipo de propuestas, tengamos cuidado con qué estamos jugando y en qué estamos jugando. No va a ser que estemos encendiendo fuego, una cerilla, en mitad de una gasolinera. Barkatu presente jauna eta Amaiari hitza eman aurretik eskatu nahiko nuke, zeren debatea berotzen gera, nahi dezun guztia, baino badaude izkeran gauza batzuk ezin ditugunak onartu. Eta hemen pornografia inork ez dugu egiten, naiz eta metafora batez izan, eta gardentasunaren muturra eraman nahi du nahi desun lekura, baino mesedez zaindu ditzagun gauzak. Bueno, barkatuko diazu, hemen rekurso dialektikoak erabiltzen ditugu askok, eta segurazki ez gera guztiak ados egongo erabiltzen diranekin, baina ez zait iruditzen, ez dagoenik askatasunik, erabilidan errekurso hori erabiltzeko kontestu batean egiten dadako. Eta izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bueno, pues esta iniciativa yo creo que hay que marcarla dentro de la normalidad con la que se trata cualquier otro tema. Esta iniciativa se podía haber traído el primer año, el segundo año, tercero o cuarto, da igual. Ustedes solo ven interés, ustedes solo ven interés electoralista, pero
yo me sorprende, veo sorpresa, veo también indignación, veo irritación y yo creo que es un asunto que hay que tomar con total normalidad. Aquí no se pone la sombra de dudas sobre nadie. Si ustedes lo interpretan así, es su interpretación. Nosotros tenemos muy claro que son necesarios códigos éticos, son necesarios códigos de conducta, es necesario mejorar porque creemos en la política y creemos que la política debe esforzarse en mejorar día a día y debe esforzarse en cuestiones como esta, higiene, en transparencia. Y yo creo que con esto no hay que tener ningún miedo y no hay que tener ningún problema a la hora de tratarlo, aquí o donde sea. También decía el señor Arrué, ¿le parece algo, bueno, casi imposible técnicamente de hacer? Algo, ya se hace, con toda normalidad. Y sí, ya se hace, hay una ordenanza de transparencia, se está cumpliendo y se está publicando en la página web todo este listado de regalos y con total normalidad. ¿Cuál es el problema? Aquí no se quiere poner el dedo sobre la llaga ni en el cuerpo técnico ni en los cargos públicos y me sorprende que se tome esto como tal y me sorprende además que se diga, bueno, pues quizás estas dos medidas no las vamos a poner en práctica por la razón que sea, que tampoco se ha dado, pero no proponemos nada más. Pensamos que ya se hace lo suficiente, que no hay un problema y que si se trae esta cuestión es porque se quiere poner el dedo sobre la llaga. Pues no, y a mí me preocupan las reacciones, porque de verdad este es un tema a tratar con total y absoluta normalidad. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Puntuka bozkatzeko posible bada. Garaiz esan. Zenba puntu dira? Bi, bale. Bueno, berriz hasiko gera, puntuz puntuka. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen. Eta jarraian hurrengo puntura pasatuko gera. 11. kontrol mozioa, udal egutegian Jesusen bihotza jaso izanari buruz irabazi Donostia. Jesusen bihotza jaso izana dela eta. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia en relación a la incorporación del Sagrado Corazón de Urgul en el calendario municipal. Para Irabazi Donostia. Bai, Irabazi taldearen txanda. Pues a ver si tenemos más suerte y se puede tratar con más normalidad este tema. Este tema no es nuevo y el calendario municipal de presente año ha incorporado para el mes de febrero una imagen del Sagrado Corazón. Tenemos que recordar un monumento erigido durante la dictadura franquista. El gobierno municipal franquista del momento planteaba que la construcción del citado monumento tenía claro objetivo de exaltar el régimen impuesto a sangre y fuego contra la democracia republicana. Y a pesar de que el gobierno municipal es conocedor de este hecho, en un primer momento, cuando lo hemos planteado aquí, en este pleno ha decidido hacer oídos sordos a la denuncia de carácter franquista del propio monumento. Sin embargo, en la comisión de presente mes se reconoce el citado carácter franquista. Sin embargo, el gobierno municipal decide ensalzar el monumento, obviando el rechazo que cualquier exaltación de una dictadura fascista puede suponer para la ciudadanía. El ayuntamiento en su defensa argumenta que el citado monumento ha sido resignificado por la ciudadanía. Sin embargo, para que esto se pueda dar, primero es necesario difundir la verdad, proporcionando la información sobre su origen y su finalidad de quienes lo erigieron en ese momento histórico. Segundo, un acto público de reconocimiento de la verdad, de modo que en la base del citado monumento, las personas que quieran conocerlo tengan la citada información.
Y el Ayuntamiento, como institución pública que defiende los valores democráticos y los principios de verdad, justicia y reparación, así como de la confesionalidad, decide no solo publicarlo, sino acompañarlo con un texto que obvia la realidad de la escultura. ¿Quién la construyó y con qué objetivo? Y ni siquiera el texto adjunto a la imagen reconoce la realidad del origen del citado monumento. Es decir, una oportunidad perdida para hacer conocer la verdad. Y la construcción de la memoria colectiva en ningún caso puede llevarse a cabo sobre la base del olvido, que es lo que se pretende hacer con el monumento del Sagrado Corazón. Por lo tanto, traemos hoy aquí a debate, a este pleno, esta moción en la que pedimos al Gobierno municipal que se evite en sucesivos calendarios municipales la incorporación de elementos que durante el franquismo se erigieron para exaltar la ideología fascista y que se promueven iniciativas públicas que permitan dar a conocer el primer paso en cuestión de memoria histórica, que es conocer la verdad sobre el origen Sagrado Corazón, al objeto de seguir construyendo la memoria colectiva de la ciudad sobre las bases de verdad, justicia y reparación. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez, EH Bilduk ez, talde sozialistak bai. Sí. Mire, señora Martín, ¿sabe qué trae con estas mociones usted? Un problema que no existe. Un problema que no existe. Lo tendrá usted o su grupo, pero no lo tienen los donostiarras. En San Sebastián no hay ninguna sensación de que el Sagrado Corazón sea un elemento extraño a la historia de esta ciudad o al perfil del donostiarrismo. Habrá gente creyente, gente no creyente, gente laica. No ha sido un monumento conflictivo, salvo para Javier Olaverri, que trajo una moción hace muchos años aquí y la perdió. Y no sé si está detrás de esta también. Pero en general estos debates en la ciudad han sido mucho más artificiales y de la política que de la realidad cotidiana y ciudadana. Y usted nos dice que pongamos no sé cuántas historias para que todo el mundo sepa que esto es franquista, es decir, algo que nadie sabe y que todo el mundo ha dado por hecho, que este es un monumento del conjunto de la ciudadanía, usted lo quiere significar. Pues mire, ni vos. Porque mociones como las que usted trae son lo que favorecen que ganen los radicalismos. Y exacerba los radicalismos. Y nosotros no vamos a estar ahí. La convivencia, el diálogo, el entendimiento, hace que muchas veces sea necesaria también la generosidad. La generosidad. De la etapa reciente, cuando ETA mataba, ahora hay que convivir y hay que ser generoso. Algunos no lo entienden, de todas las posiciones, buscan los radicalismos. Nosotros queremos ser generosos y favorecer la convivencia. Y también de otras épocas, como la dictadura, la cual nosotros luchamos contra ella y combatimos contra ella. Pero hay que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante supone sumar, no dividir, no fragmentar, no estar todo el día metiendo el dedo en el ojo a ver si gano algo. Y mociones como la anterior y esta favorecen los populismos más extremos. Y se lo he dicho antes, esto perjudica a la izquierda y perjudica el progreso. Mociones como las que trae usted favorece a Vox, a los populismos de extrema derecha, y en Europa en el siglo XIX tuvimos claros ejemplos de ello. Y en todas sus mociones hay mucha moralina, mucha moralina. Usted viene aquí a dar lecciones de moral. ¿Sabe qué hemos aprendido la gente de izquierdas comprometida? Que la ética existe, la moral no. La moral es individual, la ética es lo que hay que poner en valor. Y que lo que para mí igual es bueno para vivir, igual para usted no. Y yo le tengo que respetar. Y tengo que ser capaz de convivir tranquilamente. Y usted trae mucha moralina, moción tras moción. Y se lo vuelvo a repetir, con esto no favorece a las fuerzas de progreso y a las fuerzas de izquierdas en San Sebastián. No nos haga debates de aquello que no existen en la ciudadanía. No hay un problema con el Sagrado Corazón de Urgul. No hay un problema. Al revés, es un símbolo aceptado, yo le diría que, salvo por usted y por Olaverri, por la inmensa mayoría de los ciudadanos de San Sebastián. Con lo cual, dejemos al Cristo en paz, dejemos a Urgul en paz y miremos para el futuro y miremos para adelante. Eskerrik asko. Bueno, egia esan, gai honekin badirudia dako obsesio bat dago da. Ez da denengo aldia ekimen batek hartzen dana, beste zentzu batean, kentze aldeko jarrera batekin, eta orain egutegi bat aitzaki bezala erabilita, baita ere aurkezten zaigu berriro beste mozio bat gai berdinari buruz hitz egin nahian. Y yo la verdad es que
no comparto en absoluto esta obsesión que tienen ustedes o esta tirria que tienen con respecto al Sagrado Corazón como para traerlo en forma de moción como consecuencia de un calendario en el que lo único que se hace es dar a conocer una curiosidad de la historia, porque además lo que aparece en el calendario pues tampoco se llegó a realizar, simplemente es una curiosidad que se cuenta como algo que no se llegó a hacer. Pero bueno, da igual, cualquier cosa sirve para volver a traernos este tema que les obsesiona a ustedes otra vez al Pleno y pedir pues que hagamos no sé cuántas cosas. Yo insisto, o sea, creo que esto no es un debate que está en la ciudad. El significado y motivación por el cual se erigió seguramente es variado, es en un contexto y periodo franquista y en eso estamos de acuerdo porque es objetivo, pero seguramente quienes contribuyeron a erigirlo, algunos lo harían porque eran franquistas, otros porque eran muy piadosos y muy creyentes y muchas otras cosas. Bueno, forma parte de la historia y creo que también, como dice usted que hay que tratar otros temas con naturalidad, pues deberíamos ser capaces de tratarlo con naturalidad, pero no sé qué clase de, no sé, obsesión tienen ustedes con todo lo que tiene algún tinte religioso, que a veces intuyo que va más por ahí, la real motivación o la verdadera motivación de las iniciativas que presentan que las otras. Porque con respecto a lo que es la historia franquista de esta ciudad, pues este gobierno municipal durante esta legislatura, creo que también, y el anterior también, se ha hecho un trabajo de dar a conocer cuál es la historia, y en el anterior, una larga tradición. Hay recorridos de la memoria histórica, se están preparando las placas explicativas a lo largo y ancho de toda la ciudad para ver cuáles fueron los principales lugares de los que se produjeron enfrentamientos posteriores al alzamiento, los motivos por los cuales tenemos disparos de la fachada del ayuntamiento, en el Victoria Eugenia, en el María Cristina. No creo que sea un problema de esta ciudad el que no se haga una explicación de cuál fue la realidad durante ese periodo. Pero ustedes vuelven otra vez, una y otra vez, al Sagrado Corazón y la toman con él. E insisto, no creo que sea una cuestión que la ciudad viva como un problema. Es una parte de su skyline que tiene su historia, pero que se ha incorporado y que forma parte de nuestro paisaje, del que conocemos y del que vemos todos los días sin mayor problema. O sea, yo creo que nadie lo ve así. De todas maneras, bueno, ya sé que usted se enfada cada vez que le recuerdo algunas posiciones políticas extremas. Las respeto, pero no las comparto. Y ese carácter inquisitorial de juzgar absolutamente todo de la misma manera, pues me parece que está de sobra. Porque por la misma razón de tres, pues igual tendríamos que hacer un análisis sobre si Ponsol, que fue el que introdujo los tamarises, que llamamos tamarindos, que también aparecen en el calendario, pues era lo suficientemente correcto como para que eso se recoja en el calendario. Sí, pues no lo sé. Y bajo esa misma regla de tres, pues en lo que es la actual Rusia, antigua Unión Soviética, pues creo que no iban a ganar para poner placas explicativas de muchas de las cosas que todavía siguen existiendo. Y no lo hacen. Entonces, no entiendo por qué en este caso, pues ustedes insisten, como digo, siempre sobre este mismo elemento. Por eso vamos a votar que no. Taísteko txanda, irabazi taldeak dauka. Bueno, lo primero, esto de personalizar los temas, aparte de falta de respeto, es un error, porque yo cuando habla el alcalde o cuando habla el portavoz del PSOE, Partido Socialista Euskadi, no creo que esté representándose a sí mismos, sino que representan una colectividad. Entonces, pues, pido el mismo respeto para todo el mundo. Y sí, naturalidad, debería ser natural de la misma forma que hablamos de códigos éticos, que hablamos de la actitud a tener entre posibles obsequios y regalos, también lo deberíamos hacer cada vez que hablamos de temas relacionados con la memoria histórica, porque no deja de ser otra cosa, a pesar de que se intente deslizar supuestas fobias, ¿no?, a las confesiones religiosas de forma, bueno, totalmente intencionada y que nada tiene que ver con el objetivo de esta moción. Verdad, justicia y reparación. Tres principios que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas en materia de memoria histórica, sea el Sagrado Corazón, sea el Valle de Cuelgamuros, sea el ámbito que sea. Primero, la verdad, porque no se ha dicho la verdad sobre este monumento y es que no interesa, se quiere olvidar, es un asunto que no es prioritario. ¿Y por qué primero la verdad? ¿Por qué insistimos una y otra vez? Porque si no, no se pueden dar los pasos posteriores.
Y creemos que la ciudadanía tiene derecho primero a conocer la verdad y luego ya decidirá lo que considera que debe hacer, si derribarlo o pintarlo de colores. Pero este gobierno, con el tratamiento que da este monumento, denota que prefiere construir la memoria colectiva sobre la base del olvido. Algo que creemos que está muy lejos de lo que debería ser la actuación de la institución que defiende los valores democráticos. Y me preocupa que no valoren la importancia que tiene este asunto. Me preocupa, porque ustedes llevan a cabo actuaciones en torno a la memoria histórica. Cierto, el anterior gobierno también las hizo, pero que se traiga este tema estrechamente relacionado y que se trate con tanta ligereza, de verdad que es algo que me entristece. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Yo simplemente por aclarar, si he interpretado que alguna alusión es de carácter personal, no ha sido mi intención. O sea, mis valoraciones se refieren a ideologías o pensamientos, no a personas concretas. Y si lo he interpretado así, pido disculpas. Bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandarik nahi da, bai, talde popularrak. Sí. La verdad es que es muy poco el tiempo que tengo y quiero ser pasado. Realmente la primera lectura, la segunda y la explicación que nos ha dado es que no vemos ninguna razón para apoyarla. No vemos ninguna razón para apoyarla, porque aquí se citan frases como sangre y fuego contra la democracia. Pero son unos términos que no ayudan a nada, Luego ustedes hablan también del olvido. Con lo que ha pasado en esta ciudad, qué cosas no estamos olvidando y son bien recientes. Qué cosas han pasado y que son bien recientes. Nos están insistiendo en que no queremos decir la verdad. Entonces, que estamos amparando un régimen dictatorial. Entonces, según esa lectura, pues igual tendríamos que cargarnos el tambor de oro, que data de fechas de la época, por no mencionar a ese ilustre personaje. La quincena musical también, fuera, porque tiene un tufo que tal. El festival de cine, el Yasaldi. O igual nos tenemos que cargar el seminario, que es de 1945. Claro. O la variante. Ya están también ustedes con el ministro que menuda gestión hizo para ayudar al progreso de esta ciudad. Es decir, es que esto no lleva a nada. Además, usted está haciendo pensar, quieren hacer pensar que nosotros somos los malos y los que vamos con el pie cambiado. Pues yo creo que igual es un poquito al revés. En fin, del respeto que tengo que tener, se lo tengo, pero no podemos aceptar esta moción y por eso hemos votado en contra. Y además le digo, tiene una parte buena, como todo, que usted ha promocionado Urgul y el Sagrado Corazón. O sea, lo ha conseguido mejor que nadie. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Bai, barkatu, egia, ni okerra bilen, bai. Baiezkoa eman diogu bigarren puntuari, egoki ikusten degulako gaian sakontzea. Eta gauzak ez diain argi egongo, jatorria bera ere eztabaidadan dagonean. Eta beraz, gauzak gaietan sakontzea eta gauzak argitzea, iruditzen zaigu eskatzen dan bezala, egokia dala eta gainea udalari legokiokela. Hain argi baduzue, bastakit nun dagoen arazoa. Eta lehenengo puntuari baiezkoa eman diogu hain zuzen ere esandakoagatik, hau da, argituko da jatorria eta helburua eta baita ere zer egin behar den. Baina bien bitartean, prudentziaz jokatzea ez legoke soberan, eta desde luego se podían haber ahorrado el Mazinger Z de febrero. Bai, eskerrik asko, orain bai hurrengo puntura goaz. 12. kontrol mozioa, belartza gaina eremuko belartza 2 plan orokorra aldatzea dela eta... Belartza gaina eremuko belartza 2 plan orokorra aldatzea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre modificación del plan general en el ámbito de Belartza Alto, Belartza 2. Presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en este caso no vamos a hablar de cumplimiento de una moción de control, sino vamos a hablar de cumplimiento
de lo anunciado públicamente a través de los medios de comunicación de determinadas declaraciones sobre la voluntad del Gobierno con respecto a una cuestión que también es importante, en este caso con respecto a la nueva creación de nuevos centros, nuevas plataformas comerciales. Y digo esto porque efectivamente el propio Gobierno municipal, al hilo de la polémica, la preocupación y la inquietud en sectores importantes de la población que suscitó al mismo tiempo la convivencia de dos proyectos, el de la ampliación de Garbera y el del plan especial de Yumbe, hizo que fuera muy rápido y dijera: este va a ser el último, este va a ser el último. Este va a ser el último o no, porque lo que va a ser la última vez que lo ha dicho, pero eso es hasta la siguiente que lo modifico y no pasa absolutamente nada. Porque no han pasado ni 6 meses, no han pasado ni 6 meses para que el Gobierno municipal se haya olvidado totalmente de lo que dijo, de esas expectativas de las que hablamos antes que se generan en la ciudadanía, que luego no piensa cumplir, que está muy bien, que es un buen titular que en un determinado momento lo genera y que luego no tiene ningún problema en desdecirse de lo que ha dicho. Porque, vamos a ver, ¿estamos hablando de una modificación de plan general o no estamos hablando de una modificación de plan general? Sí estamos hablando de una modificación de plan general. Si estamos hablando de una modificación del plan general para posibilitar una nueva gran superficie comercial, habrá quien dude si 33.500 es una gran superficie comercial o no. No hay ninguna duda que 33.500 es una gran superficie comercial. Entonces, ¿dónde queda la palabra dada? ¿Dónde queda el anuncio realizado a la ciudadanía? Pero nosotros no estamos ni siquiera en esas. Lo que les estamos diciendo es algo que a nivel de cualquier responsable, y digo responsable, que lidere absolutamente cualquier institución, es algo de perogrullo. ¿Qué está pidiendo la moción? El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a no propiciar o impulsar nuevos centros comerciales que requieran la aprobación de modificaciones de planeamiento, cuál es el caso, y no decimos eso, lo dejamos así, decimos algo más, dice, hasta que no se analice la oferta actualmente existente y su incidencia sobre el medio ambiente, movilidad y modelo de ordenación territorial. Cualquier responsable que lo sea, mínimamente lo que se le puede pedir es esto, que analice la incidencia sobre el medio ambiente, la movilidad y el modelo de ordenación territorial de no un arreglo de algo que si no me gusta lo cambio y no pasa nada, no, de una infraestructura que se va a quedar ahí durante muchos y muchos años y que va a surgir y que va a representar y que va a tener una incidencia precisamente sobre estos sectores. Y solamente le estamos pidiendo que la analice, no estamos pidiendo nada más, y esto debe ser obligado. Y el segundo punto que dice, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a encargar un estudio imparcial que analice las consecuencias de las últimas decisiones adoptadas en materia de implantación o crecimiento de grandes superficies comerciales, así como a analizar las mismas en el seno de los consejos asesores de comercio, movilidad, planeamiento y medio ambiente. ¿Por qué pedimos un estudio imparcial? Pedimos un estudio imparcial porque estamos viendo que en los estudios, como el que se ha hecho, por ejemplo, en Garbera, son estudios a demanda, son estudios que lo presenta el promotor y decimos, no, el ayuntamiento tiene que realizar un estudio imparcial y no dejarle que el promotor de turno, que quiere promover, lógicamente, que quiere obtener un lucro en una operación concreta y determinada, sea el que presente el estudio. Yo creo que no hay ningún problema en eso. Segundo, que se analice de manera común, porque ¿qué estamos viendo? Que se analizan como si fueran setas que no tienen nada que ver una con la otra. Se crea Garbera y analizo Garbera, pero no sé qué puede pasar si al mismo tiempo estoy promoviendo Yumbe, si al mismo tiempo se está promoviendo Teresategui y si al mismo tiempo se está promoviendo tal. Y tercero, nos hemos dotado desde hace años, efectivamente, de un montón de funciones de consejos asesores, comercio, movilidad, planeamiento y medio ambiente, que puedan posicionarse precisamente sobre esta materia. Eso es lo que les estamos pidiendo en esta moción. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, vamos a votar a favor de la moción de EH Bildu, porque para nosotras lo que se está desarrollando o lo que se prevé desarrollar en Beratza 2 es un ejemplo palmario de la abdicación de los intereses municipales frente a presiones de unos promotores con ambiciones desmedidas, creemos. Varios puntos. Esto viene de hace bastante tiempo. Todo el proceso de recalificación puntual del Plan General, iniciado en 2002, sobre una superficie de 21 hectáreas de suelo rural, es para nosotras un despropósito urbanístico, porque ha sido hecho sin estudios técnicos de mercado que justifiquen la supuesta demanda. Hablamos de demanda. ¿Dónde están los estudios técnicos que la justifican?
Se ha hecho con transgresión directa de la normativa medioambiental al no realizarse el correspondiente evaluación de impacto ambiental, lo que hace que el planeamiento vigente es nulo de pleno derecho. Segundo punto, el convenio actual insiste en los mismos errores. En julio de 2016, desde Irabaz y Donostia, presentamos una moción pidiendo que se iniciara el proceso de caducidad de este planeamiento y en aquel momento el gobierno negó que el planeamiento vigente fuera ilegal. Hoy, en el nuevo convenio se reconoce que es imposible ejecutar el planeamiento vigente sin infringir la normativa ambiental vigente. ¡Bingo! Pero hoy se insiste, como hace 17 años, en aprobar unas edificabilidades inasumibles por un territorio de alto valor ecológico como Belartza y de proponer usos para los cuales no hay informe técnico que demuestre su necesidad. Ahí coincidimos con el análisis de H. Bildu. Tercer punto, no hay tanta demanda terciaria como no había tanta demanda industrial. El no desarrollo de Iñumbe, con sus 23.000 metros cuadrados, casi dentro de la trama urbana de la ciudad, demuestra que no existe presión de la demanda de terciario. Además, la cifra de casi 76.000 metros cuadrados previstos ahora para Belartza es 11% mayor que la que el ayuntamiento expuso al público en enero de 2018. Está creciendo. ¿Algún informe que justifique tantos metros? Pues no. En 2002 se nos vendió la falsa demanda de suelo industrial para justificar la recalificación de Belartza y hoy se nos vende la falsa demanda de terciario para recalificar Belartza. Cuarto punto, la urbanización y la edificación es brutalmente agresora del paisaje. Los informes municipales emitidos con ocasión de la anterior versión del convenio ya advertían del gran impacto paisajístico derivado de meter tanto en tan poco sitio. Se advertía sobre la existencia de grandes muros de contención de unos 20 metros de alto o la gran altura de edificios previstos, hasta 9 plantas. Y ahora se pretende construir en menos espacio público porque se dice que se quiere proteger más bosque. Pero ¿a qué burradas paisajísticas nos llevará la pretensión de meter todo esto en menos espacio? ¿Y por qué ahora no hay advertencias sobre el impacto paisajístico? Y quinto y último punto, nos parece que falta un informe perceptivo del interventor, porque en la Junta de Concertación vigente existe la obligación de la propiedad de entregar al ayuntamiento una tal parcela C del planeamiento vigente. Y ahora se pretende sustituir esa obligación por otra, presumiblemente de menor valor, con gran alegría obviamente de los promotores. ¿Dónde está el informe de intervención que avale este cambio? No lo sabemos. Por todos esos motivos, repito, nos parece que el desarrollo previsto en Belartza 2 es un despropósito monumental y apoyaremos obviamente la moción de H. Bildu. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, jeltzaleak ere ez, beraz izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, pues los silencios de los partidos que sustentan el gobierno municipal, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, no suelen ser normalmente, ojalá me confunda, pero no suelen ser indicio de que vaya a respaldar la moción de control. Y suelen preferir rehuir el debate para efectivamente que no podamos confrontar los argumentos de unos y de otros y posteriormente, en su caso, utilizar un turno de explicación de voto para lanzar no sé qué retahíla de acusaciones y seguramente además con el anuncio del plano de las localidades limítrofes. Pero no les estamos diciendo más que algo que es de perogrullo. Estamos diciendo los propios promotores están reconociendo que no existe demanda de suelo industrial, que no tienen posibilidad de comercializar ese suelo industrial, por tanto, de desarrollar la previsión que está establecida en el Plan General. Y eso es lo que lleva a que vengan los propietarios privados y le propongan al Ayuntamiento un cambio, y ese cambio exige una modificación del Plan General. Pero esa modificación del Plan General, como modificación del Plan General, exige que tenga que haber un interés público indubitado. ¿Y ese interés público indubitado dónde se da? Pues precisamente justificando o no a la hora y de forma previa a adoptar la decisión, y no con posterioridad. No se trata de vestir no sé qué muñeco, sino se trata de efectivamente demostrar si existe o no existe una demanda.
si existe o no existe una influencia sobre el medio ambiente, sobre la movilidad y sobre el modelo de ordenación territorial. Y eso es lo que les estamos pidiendo. Y la verdad es que cuesta creer, si lo van a hacer, que alguien se pueda posicionar en contra de esto, porque no está diciendo en ningún momento no se haga, no, les están diciendo dótense a todos de forma previa a adoptar una decisión de estos instrumentos, precisamente. ¿Para qué? Para que una decisión que va a tener un efecto y que va a tener una incidencia económica posterior, efectivamente esté medida de las mejores formas y esté medida, entre otras cosas, teniendo en cuenta el medio ambiente, la movilidad, el modelo de ordenación territorial y con la participación de los consejos asesores de comercio, movilidad, planeamiento y medio ambiente. Es decir, un modelo de planificación urbanística participada y reflexionada. Eso es lo que está pretendiendo esta moción de control. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta orain boto azalpen txandan, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, nosotros hemos votado que no, primero porque esta modificación, si llegara el caso que primero hay que analizar el convenio, va a tener un periodo de alegaciones, hay que contestarlas y luego ya veremos si hay una modificación del plan general, si se diera en todo caso es fundamentalmente para reducir el ámbito, que es algo que no se dice, para reducir el ámbito de actuación. Para reducir el ámbito por razones, efectivamente, medioambientales, paisajísticas y demás, y para preservar una erreca, una regata que hay ahí. Digo, para que se sepa. Y segunda cuestión, no hay, y esto lo hemos dicho y lo mantenemos, no hay un incremento de superficie comercial. Lo que hay es que una superficie que originalmente estaba podía estar destinada a uso industrial, se readapta a un uso terciario, pero un uso terciario de actividades económicas diversas, porque efectivamente el concepto industrial que se tiene ahora pues no es el que se tenía hace 10, 15 o 20 años, y porque además el propio ayuntamiento, quiero recordar, es el más interesado en que el ámbito industrial que se vaya a realizar en el futuro en esta ciudad se haga sobre todo en Escuchaicheta, que es donde tenemos una enorme bolsa de suelo que es municipal, también del gobierno vasco, al 50%, y donde tenemos que promocionarlo y tenemos que intentar que las nuevas elementos industriales que se vayan a ubicar en nuestra ciudad se hagan allí. Y ese es uno de los fundamentales intereses públicos de esta actuación también. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengora pasatzen gea, irakurriko den puntura. Amairugarren kontrol mozioa, hondakinen bilketa eta kudeaketa hobetzea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la mejora en la gestión y recogida de residuos. Garmendia, portavoz del Grupo Popular, sobre la mejora en la gestión y recogida de residuos. Bai, talde popularrak irakurriko du eta bozkatu egingo dugu. El primer punto dice: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que a la mayor brevedad posible convoquen la comisión que analiza la gestión de los residuos urbanos de nuestra ciudad para seguir avanzando en la gestión y recogida de los residuos urbanos en nuestra ciudad. Punto número 2. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión sobre Residuos incluyan cuestiones como el análisis de la implantación de chips en los contenedores de recogida de la fracción resto, así como la posibilidad de incentivar a los hogares a reciclar a través, por ejemplo, de descuentos en negocios del barrio. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura goaz, berdin ere irakurriko dana. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, kaleak oinezkoentzako moduan jartzea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a peatonalizaciones. Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, relativa a peatonalizaciones. Bai, talde popularrak irakurriko du. Puntu bakarra honakoa da. Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari eskatzen die ahalik eta azkarren aurkezteko txosten bat udaleko talde politiko guztiei jakin dezagun zer egoeratan dauden zehazki kaleak oinezkoentzako moduan jartzeko oraindik ere burutzeko dauden proiektuak eta zer kronograma dagoen hoiek aurrera eramateko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que a la mayor brevedad posible presenten un informe a todos los grupos políticos municipales para saber en qué estado concreto se encuentran los diversos proyectos de peatonalizaciones pendientes de ejecutar y cuál es el cronograma previsto para llevar a cabo los mismos.
Aldeko botuak, hau batez onartua, eta azken puntura goaz, boto azalpen txanda erabiliko dugun puntua. 15. kontrol mozioa, talde popularren. Taldeak aurkeztua, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen arautzea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la regulación de los vehículos de movilidad personal. Portavoz del Grupo Popular en relación con la regulación de los vehículos de movilidad personal. Bozkatu egingo dugu denengo, aldeko botuak, onartzen da. Ez dezute bozkatu? Abstentzio, bade, barkatu. Bueno, berriz atxiko naiz. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txanda irikitzen dugu, irabazi taldeak dauka hitza denengo. Es que sí, para explicar nuestra abstención. Bueno, nos ha parecido que la moción tenía una redacción bastante abierta porque habla de borrador, de presentación de borrador de la ordenanza. Ya lo dijimos en otros foros, no sabemos si la regulación actualmente propuesta es la idónea, pero es cierto que el fenómeno necesita alguna regulación. Hasta ahora el panorama era bastante sencillo, coches, bicicletas, peatones. Ahora la irrupción de patinetes, más específicamente de los patinetes eléctricos y más extensamente de los vehículos de movilidad personal, en el espacio de la movilidad urbana, por definición exiguo, nos obliga a repensar de manera global las formas de moverse en la ciudad. Es evidente que la regulación debe hacerse por medio de una ordenanza, es un instrumento que permite la participación de los grupos políticos, pero también y sobre todo de la ciudadanía directamente. Pero creemos también que la reflexión debe ser muy amplia y superar la cuestión de dónde encajar los vehículos de movilidad personal en el espacio urbano. Por ejemplo, antes de poner una propuesta de ordenanza sobre la mesa, pues creemos que convendría trabajar el tema en el Consejo Asesor de Movilidad, por ejemplo, realizar sesiones de trabajo, charlas, hacer un proceso bastante amplio de reflexión sobre no solo los vehículos de movilidad personal, sino también, y su encaje, sino también qué implica, cuál es la movilidad del futuro. Compartimos la necesidad de regular con ordenanza, pero creemos necesaria una reflexión previa profunda sobre la movilidad en la ciudad y por eso nos hemos abstenido. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai, eskerrik asko alkateuna eta eskerrik asko hitza emateagatik, eguerdion guztioi. 2018ko abenduaren 26an egindako Donostiako udaleko tokiko gobernu batzarrak mugikortasun pertsonaleko ibilgailu motordun eta motorrik ez dutenetarako, hain zuzen, berriak direnetarako zirkulazio eta aparkaleku baldintzak onartu zituen. Pertsonari dagokion mugikortasun ibilgailu berriez ari garela, Donostiako udaleko talde popularreko zinegotziok aspalditik, 2015 urtetik ari gara ohartarazten beharrezkoa dela hoiek arautzea. Izan ere, ibilgailu berriak hirian zehar ibiltzeko modu tradizionala aldatzen ari dira. Ohartarazpen, zoritzarrez, udaleko gobernuak hoiei gorrarena egin die. Hori horrela tokiko gobernu batzarrak onartutako ebazpena, zirkulazio eta aparkaleku baldintzak ezartzen dituena, adabaki hutsa da, zeren eta hoiek ezarri ordez, zirkulazioaren eta oinezkoen ordenantzaren aldaketa sustatu beharra, baitago batzarrak onetsitako irizpenak berak adierazten duen bezala. Eta aldatzea da talde popularreko zinegotziok 2015 urtetik eskatzen ari garena. Simple y llanamente para decir que hemos aprobado y agradecer los votos que se inicien los trabajos para adecuar la ordenanza de circulación de vehículos y peatones a estas nuevas figuras que se ha regulado a través de esa resolución y que esperemos hacer a la mayor brevedad los trabajos para ir en la dirección deseada, que es integrar esa figura de la mejor manera de cara al futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, guk abstentzioa eman dugu mozioaren puntu batzuekin ados gauden arren, guk badakigu gobernu honen fuertea ez dela parte hartzea sustatzea, ez bere kontseiluen bitartez, ez beste mekanismoen batzuen bitartez, bai, hortan ados gaude, baina eta guztiz ere ez dugu konpartitzen hemen justifikazioan esaten direnean
egin duten erresoluzioa apaino bat edo partxe bat denik. Beraiek eskubide guztia zeukaten resoluzio hori aurrera ateratzeko eta atera dute. Eta gero ziora joan da, esaten da, aurkeztu dezaten borradore bat edo zirri borro bat, baina bertan ez da parte hartzeaz hitz egiten, hau da, hasi zarete hitz egiten parte hartzea sustatu behar dela, baina gero esaten duzue borradore aurkeztu dadin, inungo mekanismo horik gabe ezarri sortaz, puntu batzuetan ados gauden arren, ez du garbi ikusten nola planteatu duzuen prozedura hori aurrera ematea. Hortaz, abstenitu gera. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Sí. Bueno, hemos votado que sí, pues porque es el procedimiento que hemos seguido en este tema de los patinetes eléctricos. Es el que hemos seguido, el que estamos siguiendo y el que llevamos como 3 o 4 meses diciendo que vamos a seguir. Primero hacer una primera resolución lo más rápida posible para que los patinetes no puedan circular por las aceras y algunas otras normas de seguridad que nos parecían imprescindibles, pero siempre hemos dicho que había que hacer una modificación de la ordenanza. Lo que pasa es que si hubiéramos empezado por la modificación de la ordenanza hubiéramos tardado bastante más tiempo. Lo siguiente que vamos a hacer es esa modificación, pero incluyendo no solo los temas de patinetes, sino otros temas que están pendientes y que también nos van a llevar tiempo. Y como se hacen en las ordenanzas en el ayuntamiento, y nosotros no vamos a ser menos, se escucha, se pasa por los consejos, se escucha a todas las asociaciones, organismos, ciudadanos que quieran decir y que tengan que decir algo en la ordenanza de circulación, se pasará por el Consejo de Movilidad, se abrirá un periodo de alegaciones, en fin, todo lo que es participación en el sentido más amplio. Hemos hecho ese proceso y acabaremos con la ordenanza modificada. Gracias. Bueno, eskerrik asko, puntua amaituta, plenoa ere amaitu da.